Buenas, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas. Comienza el circo, la fiesta, la caravana, la comparsa de la NFL. Empieza Falso Punteo, episodio 158, temporada 4 de Falso Punteo, temporada regular 2025 de la NFL, semana 8, mitad de temporada prácticamente, ya casi estamos, falta un pelito nomás para llegar a la mitad de temporada. Estamos ahí en la mitad matemática, ¿no? ¿Cuál sería la mitad matemática de la temporada, Golo, en términos rigurosos? No, son de la temporada regular son 18 semanas, claro, así que es la semana 9. Digamos, ahora lo hicieron más fácil, es verdad. Estudié 5 años, ingeniería industrial, digamos, me preparé para esto y te puedo decir, temporada regular, semana 9 es la mitad. Bien, la importancia de tener un ingeniero en el equipo, ¿te das cuenta? Porque acá los que no tenemos título universitario no sabemos la mitad de 18. Son cosas complicadas. En fin, ¿cómo están, damas y caballeros? Gracias por su amable escucha. Aquí estamos con el señor Darío, el Colo Spaniel, para conversar de lo que nos ha dejado esta semana número 8 de la temporada regular. Una semana, creo yo, que nos vino a dar algunas no sé si conclusiones, ¿no? Conclusiones nunca, porque concluido está esto cuando estemos en Santa Clara con el pitido final del Super Bowl. Pero veníamos hablando que era una temporada un poco extraña, donde nadie se recortaba mucho, donde todos le ganaban a todos, y de repente tuvimos una semana de esas que es como... Y pasó medio que todo lo que tenía que pasar, ¿no? Se empezaron a un par de candidatos empezaron a demostrar por qué son candidatos, un par de los equipos de abajo empezaron a demostrar por qué son los equipos de abajo, se empiezan a marcar diferencias y jerarquías, se empieza a establecer un poco el panorama de cara a esta segunda mitad. Obviamente hay un montón de signos de interrogación todavía por delante, pero creo que ya empezamos a definir un poquito más de qué va esta temporada y podemos empezar a ponerle medallitas de candidato, contendiente, pretendiente o ni siquiera eso a los distintos equipos, y a eso en buena medida venimos esta noche, este lunes por la noche en Ciudad de Buenos Aires, 7:54 mientras grabamos este episodio, antes de que comience el kickoff de Monday Night Football entre los Commanders y los Chiefs, único partido del cual no vamos a hablar el día de hoy. Pero tenemos un montón para hablar, así que vamos a pasar a eso. Pero antes quiero saludar a mi querido amigo Darío, el Colo Spaniel. Buenas noches, Colito. Ale Casas, pibe nice, querido. Bueno, muy buenas noches para vos también. Sí, menos mal, ¿no? Porque si ya estamos casi en la mitad de temporada y todavía no entendemos nada, digamos, ok, la NFL es complicada, es impredecible, pero bueno, ya a esta altura está bien que pase algo de lo que tiene que pasar, ¿no? En algún momento tiene que suceder. Otras semanas arrancamos cantándole odas al señor Roger Godel por la liga maravillosa que tiene. No sé si esta es la semana, particularmente para eso. Fue una semana un poquito más complicada, la verdad que fueron partidos un poquito más difíciles de digerir. Sí. No tuvimos esos partidos increíbles de ida y vuelta en el último cuarto. Sí, pero para que el partido de la semana sea Jets-Bengals, o sea, evidentemente no pasó demasiado en el resto de los partidos, pero como siempre hay muchísimas cosas interesantes para contar. Y si fuiste de esos que quizás esta fue una semana que la vi un poquito más de reojo, no le prestó tanta atención, este programa es para vos, porque vamos a contarte todo lo que necesitas saber. Te tenemos cubierto, así es. Te recordamos antes de empezar con los análisis que podés escucharnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify, que podés escucharnos y vernos en el canal de YouTube de No Huddle junto a otros podcasts de la materia bastante interesantes, y que podés seguirnos en @falsopunteo en Instagram. Decía muy bien mi compañero el Colo que hubo un partido de la semana que nadie esperaba, porque si yo te digo que van a jugar los Jets que venían 0-7 contra los Bengals de Joe Flacco, no hay mucho para ver ahí, o crees que no hay mucho para ver ahí, o decís, bueno, y si hay para ver tampoco va a ser muy interesante. Sin embargo, la verdad, fue un partido increíble, hay que decirlo. Fue un partido de esos que te dejan, viste, con los brazos agarrados, los brazos del sillón. Imaginemos que estás en un sillón con brazos así medio Luis XV, no, porque yo no tengo uno de esos, pero es metafórico. Y estás así agarrado a los brazos del sillón, como apretando el tapizado, porque fue un partido realmente excitante desde muchos lugares. Y, insisto, venían 0-7 los Jets, entonces decís, no puede haber un partido excitante de un equipo que viene 0-7, que no ganó ningún partido todavía y que venían dando más pena que otra cosa. Sin embargo, se encontraron con su primer triunfo, le ganaron 39-38 a los Bengals, y no fue un triunfo cualquiera. No fue necesariamente tampoco buen fútbol lo que vimos. Si bien hubo momentos, hubo tramos interesantes, hubo unas buenas pelotas, pero sí fue un partido emotivo. Definitivamente fue un partido emotivo, fue un partido con ciertas polémicas, con curiosidades, fue un partido extraño, que pasaron muchas cosas, así que vamos a empezar hablando de ese partido. Pero vamos a hacer un poquito de retrospectiva y empezar a hablar de dónde venían estos Jets. Porque recordemos
0-7, y no fue un 0-7, digamos, habían arrancado la primera semana los Jets perdiendo un partido muy ajustado, no recuerdo si fue contra los Bears, ahora me falla un poco la memoria, pero jugando un partido bastante imponente, no, contra los Packers, ¿fue contra quién fue? ¿Te acordás, Colito, ese partido primera semana? ¿La semana 1? Sí, que los Jets jugaron bien, nos sorprendió, Justin Fields movió la pelota, era como, che, ojo que los Jets por ahí lo perdieron en un partido. No fue contra los Broncos, ¿no? No. Jets. Los Bills. Contra los Bills, ¿no? Sí, un lindo partido. No, contra los Steelers, boludo, claro, contra Aaron Rodgers, ahí está. 34-32 en un partido bastante interesante. Entonces, había arrancado la temporada como, bueno, capaz que Justin Fields, ya tenemos tantos reclamation projects últimamente con Daniel Jones, con Baker Mayfield, con Sam Darnold, que decían, quizás... Y nada de eso pasó esta temporada, al punto que la semana pasada lo tuvimos a Woody Johnson, dueño de los New York Jets, prácticamente diciendo, Justin Fields es un muerto. ¿Ok? Y Justin Fields, esta semana, declaraciones de él, se encontró llorando en el piso de su casa, ¿entendés? Frente a una situación que ya lo estaba sobrepasando absolutamente. Un tipo que está... Declaraciones post partido. Lo narra post partido con ya el desahogo encima. Pero claro, Nueva York es un mercado muy grande para la NFL, la presión es muy fuerte desde los medios, las críticas de tu propio dueño no te ayudan en nada. El vestuario golpeadísimo, Aaron Glenn, que como su primer año como head coach había arrancado peor imposible y viene siendo cada vez peor, todo venía feo. Encima, los Jets llegaban a este partido sin Garrett Wilson y sin Sauce Gardner, que son como las dos caras importantes de cada uno de los lados de la pelota, ¿no? Claramente las figuras jóvenes y las caras de este rebuild, porque claramente los Jets están en un rebuild, son ellos dos, no estaban tampoco. Entonces... Y perdón, no sé si ya lo mencionaste, se me pasó, pero no iba a jugar esta semana. No iba a ser titular. Eso juega porque Tyler Taylor está roto. Si no, y entre paréntesis, ¿qué historia la de Tyler Taylor, que cada vez que tiene una oportunidad para jugar de titular se rompe? ¿Cuántas veces le pasó esto? ¿Alguna vez vos lo viste en vivo o no? Es increíble. No, en los Browns. Es verdad, yo lo vi en vivo con los Browns, es verdad, claro, porque es el primer partido de Baker. Claro, es verdad. Después le pasa también en los Chargers, Herbert, le pinchan el pulmón. Todo. Bueno, evidentemente no está hecho para ser titular en la NFL ese muchacho. Tampoco era gran cosa, ¿no? Digámoslo, no es que iban a ser demasiado mejores los Jets con Tyler Taylor, pero bueno, todo este condimento en la previa. Y claro, y el partido arranca como era de esperarse. Los Jets arrancan erráticos, ¿sí? No consiguen mucho. Los Bengals arrancan controlando el partido tranquilamente. De hecho, creo que los Jets recién anotan su primer field goal entrado el segundo cuarto. Pero bueno, finalmente Justin Fields, con todo este contexto, logra sacar un partido que posiblemente sea su partido más completo del año. ¿Sí? Logró 21 pases completos de 32 intentos, 244 yardas, un touchdown y sobre todo liderar bien la ofensiva. Una ofensiva que ya sabemos, lo sabíamos de siempre, se vale mucho del juego terrestre. De hecho, en este partido particularmente, el juego terrestre estuvo intratable. Breece Hall tuvo 133 yardas por tierra, 2 touchdowns por el tierra y además hizo un pase de touchdown a Mason Taylor. ¿Y qué pase? Ahora ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque es el pase que define el partido, en cierta forma. Además de Breece Hall, Isaiah Davis tuvo muy buen partido, tuvo un par de corridas por el costado muy interesantes que le dieron muy buena posición de campo. Fue un juego complementario. La ofensiva de los Jets logró 500 yardas. Creo que no habían arañado eso, pero ni de cerca en todo el año. ¿Entendés? Ni de cerca. Un poquito te habla también de la defensa de los Bengals, ¿no? Ya vamos a charlar también de eso, porque evidentemente hay que decirlo. Pero bueno, vamos a esta jugada, ¿no? Y vamos un poquito para atrás, porque esta fue la jugada de este pase de Breece Hall, que yo no sabía que eso quarterback en la secundaria. Es la jugada que le da el partido y le da la primera victoria a Aaron Glenn en su era como head coach. Pero contextualicemos un poco, ¿sí? Entrando al último cuarto, los Jets estaban 31-16 abajo. Cincinnati dominaba, el partido estaba bajo control, todo parecía medio liquidado, los Jets venían de capa caída como han venido todo el año, no es que estaban comiéndose el partido ni mucho menos. Pero terminan ganando 39-38, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Y quiero hacer un poquito de narrativa cronológica porque hay decisiones de Aaron Glenn que son interesantes, ¿sí? Y ya que gana su primer partido, vamos a darle sus flores que le corresponden. Cuando el partido estaba 16-31, ¿sí? Llega el primer touchdown de Breece Hall por tierra, con lo cual el partido se pone 22-31, y Aaron Glenn decide ir por 2. ¿Sí? ¿Con qué intención? Clara, de decir, si yo voy por 2, logro que el partido sea de una posición. Recuerda que estamos en el último cuarto, tiene sentido no extender, para que sea un partido de una posición. Perfecto. Convierten los 2 puntos, el partido se pone entonces 24-31. Bien, joya. ¿Qué pasa? Drive siguiente, los Bengals avanzan, Chase Brown se escapa, 38-24. Se vuelven a alejar. Respuesta de los Jets
Avanzan, otro buen drive, y llega el segundo touchdown de Breece Hall, que es una hermosa corrida por, como dicen, on a rope, ¿no? Por una soga corriendo por el sideline sin pisar, de forma muy elegante, muy atlética y como medio como un bailarín clásico, va pisando para llegar, logra el touchdown, y con eso el partido se pone 30-38. ¿Qué hace Aaron Glenn? ¿Sí? Decide ir otra vez por los 2 puntos. Y esta vez ya es un poco más declarativo todo esto, porque si yo te digo antes, esa decisión de 2 puntos es, mirá, si yo no meto los 2 puntos, sí o sí estoy a 2 posesiones. En este caso, si vos ibas por el punto extra, después podés ir a otro touchdown, mandar y ir por el empate. Pero el tipo dice, no, vamos por los 2. Yo estoy yendo a ganar este partido. Y es una declaración que de una forma u otra, esas intenciones funcionan porque el equipo, evidentemente, respondió, ¿sí? Ponen el partido 32-38 convirtiendo 2 puntos, una conversión que aparte tuvo su cuota de polémica y su cuota de duda, porque Justin Fields lanza el pase casi desde el piso, lo recibe, creo que fue Mason Taylor, no me acuerdo, o no, Jeremy Ruckert, lo recibe sobre la línea de la end zone. En principio lo declaran incompleto, después lo revisan. Sí, Isaiah Davis fue el que Isaiah Davis, ahí está. Sí. Lo declaran incompleto, después lo revisan y ven que cuando recibe la pelota está rompiendo el plano, mínimamente, pero está rompiendo el plano, entonces le dan los 2 puntos. Partido 32-38, pelota para los Bengals. Y acá la defensa de los Jets, que no había tenido un partido brillante, ni mucho menos, de hecho varios de los touchdowns fueron por una falla en los tackles importantísima, se ponen las pilas. 3 and out, incluyendo el primer y único sack del partido de la defensa de los Davis de Will Johnson para Joe Flacco. Obligan el 3 and out, reciben la pelota de nuevo con tiempo, creo que 6 minutos, un drive muy metódico, se van comiendo el reloj y llegan a esta jugada en la cual están en la red zone, creo que están en yarda 4, algo por el estilo, ¿sí? Y salen con, no sé si es información de Wildcat, no, se la da primero. Es un pase, claro. Es un toss de Justin Fields a Breece Hall. Breece Hall corre hacia la derecha, la jugada no se desarrolla evidentemente como estaban esperando. Breece Hall amaga, hace un pump fake, ¿sí? Y cuando hace el pump fake yo digo, listo, corre, amagó y corre. Pero ves que no corre, sigue buscando y en un momento encuentra el hueco, tira el pase por arriba de 2 defensores y ahí sí aparece finalmente Mason Taylor que la baja, ¿sí? Pone el partido 38-38 y ahí es donde todas estas decisiones de Aaron Glenn de ir por 2 puntos 2 veces consecutivas pagan porque simplemente en vez de tener que sufrir ir por 2 puntos ahí, la pone en las piernas de su pateador que está teniendo una muy buena temporada, pelota adentro, 39-38. El mejor jugador de los Jets. Creo que no erró ningún field goal en lo que va el año, una cosa por el estilo. Está estadísticamente muy bien. 39-38, así es como lo terminan ganando los Jets. Decías la defensa de los Bengals, ¿sí? Y quiero reforzar algo que creo que no podemos estresarlo lo suficiente. Ya sabemos que esta defensa no existe. Si Joe Burrow no se hubiese lesionado, estos Bengals igual están clavados en toda esta porquería. Está bien, esa experiencia, esos 2-3 partidos con Jake Browning fueron innecesarios, pero supongamos que el paso era de Joe Burrow a Joe Flacco, así, simple, sin nada en el medio, igual este equipo iba a tener estos problemas. ¿Cuánto más le podés pedir a la ofensiva de Joe Flacco, que llegó hace 2 semanas? 38 puntos anotaron, hermano, contra una defensa de los Jets que venía mejorando levemente. Tu ofensiva hace 38 puntos, no te pedimos mucho, solamente trata de no desmoronarte. Bueno, la defensa de los Bengals se desmorona. Es cierto, tienen a Trey Hendrickson, se les lesiona en el segundo cuarto, que ya cuando perdés a tu mejor jugador, a tu único jugador quizás potable en todo el equipo, la cosa se complica. Además, durante la semana ya habíamos tenido a Logan Wilson, no me sale el nombre del linebacker, que es capitán de la defensa, pidiendo trade. Está todo medio desabrido en esa defensiva, que ya sabíamos que iba a ser una debilidad. Sí, perdió el puesto Logan Wilson, digamos, imagínate lo mal que está jugando, ¿no? Para perder el puesto en esta defensa, pero bueno. Está bien. Sí, es un poco de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, así están las cosas de esta defensa que con el partido en la línea permitió 2 drives de touchdown consecutivos en el último cuarto. A los Jets sin Garrett Wilson. Sí, no, es insólito. Entonces, no. Le podés decir, che, el ataque no respondió, después de ponerse 38-24, les quedaban 10 minutos, no lograron un punto más. Ya hicieron 38 puntos en todo el partido, no les podés pedir mucho más a Joe Flacco, que a todo esto Joe Flacco tuvo un touchdown por tierra, que eso debía pagar muy bien en apuestas, porque está bien, fue un quarterback sneak. Pero bueno, no importa, 40 años, 41 añitos, hay que meter el cuerpo ahí para chocarse contra los gordos. Pero no conforme con eso, tuvo una corrida para 12 yardas, que no sé si la viste, espectacular. En una jugada nada relevante dentro del partido, pero fue hermoso, se rompe el pocket, Joe Flacco se va para el costado y ve tierra y dice, ¡pum!
bueno. Y lo ves ahí en cámara lenta. Me hizo acordar a los últimos años de Brady, cuando Brady corría y lo veías y decís, hijo de puta, es un caracol. Bueno, ahí va Joe Flaco todo lentito corriendo, pero ganó el primero de 10, 12 yardas. Espectacular la corrida de Joe. Tipo querible, ¿eh? Que tipo que aparte... Tipo recontra querible. Siento que se está volviendo más querible en este último tiempo. 100%. Desde que llegó a Cincinnati, el otro día no sé si viste las declaraciones que hizo de que restaurante. está yendo a comer solo y que está disfrutando. Nada, es como pintoresco, me parece un tipo muy querible. Me gusta que esté teniendo este final de carrera relevante. Y no sé, ya hablaremos de lo que pasó con Cousins en Atlanta seguramente cuando lleguemos a ese partido, pero digo, que esté teniendo un final de carrera donde el tipo todavía puede jugar fútbol y tener cierto peso, ¿no? Y tener cierta importancia, me parece que se está pareciendo. De todos modos, dicho esto, cabe aclarar que la hinchada de los Bengals no está nada contenta con todo lo que sucedió. De hecho, el partido terminó con abucheos, Flaco terminó un poco golpeado, Hendrickson lesionado, rompiendo el casco contra el piso. Los Bengals se perdieron una oportunidad, que lo sabríamos después a la noche cuando termine el partido de los Steelers, una oportunidad de oro para poder acercarse a una FC Norte que está cada vez más abierta y que para mí cada vez más la ganan los Ravens. Sí, Ya hablaremos de eso. Todo hacia eso. Pero bueno, un desperdicio y primera victoria de Aaron Glenn, una victoria pírrica, déjame decírtelo, porque la verdad, ¿de qué te sirve esta victoria de mierda? No vas a hacer nada esta temporada, no vas a entrar a playoff, no vas a lograr nada, y si hay algo que le sirve a los Jets de este año es quedarse el pick número 1, y esta victoria no te ayuda, así que, no sé, bueno, qué decirte. A ver, tengo varias cosas para decir. Lo de Joe Flaco es bastante loco porque es como que un tipo que, a ver, tuvo en su carrera, no tuvo tantos highlights en su carrera, pero sus highlights son muy arriba. O sea, obviamente ese campeonato con los Ravens, donde no tienen para nada una temporada especialmente buena y de repente en los playoffs la rompe a otro nivel y después nunca vuelve del todo a ese nivel. Pero de repente tiene esa temporada mágica con los Browns, ¿no? Hace un par de años que le vale a Kevin Stefanski ganar uno de sus 2 Coach of the Years, discutidos quizás, pero bueno, se lo ganó. Y ahora de repente otro renacer con los Bengals, ¿no? Bueno, todo con la FC Norte. Pero me parece que es especial por un poco lo que decís, ¿no? Ya es un personaje pintoresco, ¿no? Arriba de 40 años. Y de repente se encuentra con una ofensiva, digamos, nunca tuvo estas armas en su carrera. Nunca tuvo 2 wide receivers como Jamar Chase y T. Higgins, que él también otra cosa divertida que dijo en la semana es, la verdad que cuando llegué estaba un poco nervioso de hacerle pases a estos tipos, porque se la tengo que poner en el lugar donde se la tengo que poner, o sea, son 2 bestias, no quiero que piensen, che, este burro no me pone la ola donde me pone Burrow, ¿no? Claro. Haciendo ese juego. Pero bueno, después de verlo jugar un par de partidos, y lo mencionábamos también la semana pasada, es bastante loco como no hay tanta diferencia, digamos, en esta ofensiva cuando está Joe Burrow o cuando está este otro Joe, ¿no? Joe Flaco. Pero bueno, los Bengals en definitiva son los Bengals del año pasado. Son exactamente el mismo equipo donde anotan arriba de 30 puntos, pero también le anotan arriba de 30 puntos. Algunos partidos van a ganar y otros van a perder. Parece que esos van a ser los Bengals y van a seguir siendo así. Y como decís vos, ¿no? Si los Ravens se despiertan, parece que pueden tener bastante allanado el camino y creo que los Ravens se han despertado, ya vamos a hablar de eso, y aparte se les hace bastante cuesta abajo, sobre todo si vuelve Lamar. Y para cerrar con un par de cositas curiosas, ¿no? De los Jets, esa jugada, ¿no? Esa jugada de Breece Hall que vos la mencionaste como una improvisación, para mí estaba diseñada el pase, lo que estaba diseñado. 2 cosas bastante locas de ahí. Primero, que haya decidido que en el momento más importante del partido el que haga el pase sea Breece Hall y no tu quarterback. Eso me parece algo bastante curioso, ¿no? Porque realmente era la jugada más importante del partido. Y por otro lado, la jugada diseñada para que Breece Hall haga el pase, pero la jugada no funcionó. Y Breece Hall hizo igual el pase, no lo tendría que haber hecho. Salió bien, de milagro, pero ese pase no tendría que haber salido. Para mí el pump fake lo ayuda mucho. Ahí te das cuenta que el tipo tenía algo de experiencia corta. Con el pump fake, mal que mal, la defensa se descoloca. O sea, no esperás que un running back que agarra la pelota te vaya a hacer un pump fake. Si mueve la pelota, la va a pasar. Si mueve el brazo, la va a pasar. Y si no la pasa, va a correr. De hecho, cuando hace el pump fake y sigue corriendo, se le viene encima un poco la defensiva. Y eso es lo que le permite flotarla para Taylor. Nada, bien por él. Me parece un partidazo de Breece Hall. Creo que los fantasy managers de Breece Hall, por fin, una buena alegría. Una alegría como la gente tuvieron esta vez. Y lo último, todos mis respetos a Justin Fields, que yo lo he criticado y digamos no cambia un poco lo que pienso de él como jugador, pero ratifico que es un tipo que me parece tiene un carácter increíble, me cae muy bien y me pone contento que haya tenido esta victoria después de haber sido tan
primero bencheado y después vapuleado por un Vilipendiado. dueño. Sí. Un dueño, la verdad, es nefasto. Nefasto que sea un dueño de la NFL, un tipo que no sabe nada de fútbol, porque lo escuchás hablar y te das cuenta que no tiene la más puta idea y además dice cosas que son perjudiciales para su equipo. Así que realmente una lástima para los hinchas de los Jets tener un dueño y así les va. Digamos, no hay mucha vuelta. Creo que lo hemos dicho en episodios anteriores, los Jets no van a dejar de ser los Jets hasta que Woody Johnson no haga a Dan Snyder. Es lo mismo que le pasó a los Commanders. Es una franquicia que está podrida desde arriba de todo. Nada va a funcionar con un tipo como ese. Creo que él y David Tepper hoy son los dos dueños más detestables de la NFL, así que ojalá que Woody Johnson pronto, a fuerza de fracasos, decida vender el equipo y darle lugar a alguien que haga que los Jets sean una franquicia un poquito más relevante. Bien. Sigamos adelante, Colito querido, si te parece, y vamos a hablar de uno de los Morbo Bowls del año, definitivamente, porque con este partido se daba un muy esperado regreso, que no sé si calendáricamente se podría haber dado los 2 años anteriores, pero lesiones y demás lo evitaron. Lo que sí se dio esta vez, por primera vez desde que se fue de Green Bay, fue el regreso de... regreso no, porque no se juega en Lambeau, se juega en Pittsburgh, pero bueno, la revancha, en cierta forma, de Aaron Rodgers contra su ex equipo, los Green Bay Packers. Que, digámoslo, toda la semana, obviamente con este partido por delante, declaraciones, preguntas, y Aaron Rodgers no hizo más que decir lo correcto, decir que él se va a retirar como un Packer, poner todo en donde corresponde, que me parece bien, paños fríos, creo que no hace falta crear una rivalidad donde no la hay, pero bueno, el morbo está. Se enfrentaban los Steelers de Aaron Rodgers a los Packers de Jordan Love, el maestro y el súbdito, y el súbdito se llevó el partido y con un segundo tiempo, sobre todo, de bastante autoridad, 35-25 le ganan los Packers a los Steelers en casa. Sí, la verdad que coincido con lo que decís, las declaraciones antes del partido estuvieron bien de los dos lados, del lado de los Packers también. Jordan Love la verdad que habló muy bien de Aaron Rodgers y de lo que le sirvió tenerlo como mentor, y el morbo estaba un poco obviamente en esta cuestión y en el hecho de que los Packers son el único equipo al que Aaron Rodgers no había logrado vencer hasta ahora en la NFL, básicamente, obviamente, porque nunca lo había enfrentado y tenía la oportunidad esta, quizás la única oportunidad que tenga, porque por lo menos si se quedan los Steelers sería demasiado raro que se vuelvan a enfrentar, con lo cual era una oportunidad medio única y por más que él haya declarado lo que sea en la semana, obviamente que él tenía particulares ganas de ganar este partido. Finalmente, ahora vamos a contar lo que pasó, pero me parece que no termina siendo un factor él, ni para un lado ni para el otro, sino que hay otras cuestiones que fueron las que definieron el partido, que arrancó, tuvo mejor arranque Pittsburgh, curiosamente. El primer drive arrancó con una bomba hermosa de Aaron Rodgers a Roman Wilson en el tercer snap, me parece, del partido, en tercera oportunidad. Pero ¿qué pasa? Empieza a verse una tónica con respecto a esa primera mitad. Porque ese pase lo dejó ya en territorio de gol de campo, pero después no pudieron avanzar mucho más y se van con 3 de ese drive. En el próximo drive, primer drive de los Packers, excelente drive, termina con un touchdown de Tucker Kraft. No sería el último, ni sería la última gran jugada que haría Tucker Kraft. Qué jugador. Digamos, ya vamos a llegar a ese momento, pero los Packers no tendrán un wide receiver 1, pero me parece que son de esos equipos que el wide receiver 1 termina siendo el tight end. La cuestión es que los Packers no vuelven a anotar en toda esa primera mitad, por diferentes cuestiones. Por un lado, por ciertos aciertos de la defensa de los Steelers y en gran parte por inefectividad propia, porque McManus erra 2 goles de campo, algo bastante inusual, un tipo que suele ser bastante efectivo. Y en esa primera mitad la ofensiva de los Steelers jugó bien, movió la bola. Hay un drive tremendo de Aaron Rodgers que recibe un snap con una mano y en el mismo, pero vos viste como en el mismo momento acomoda la bola para que la cinta le quede perfecto donde le tiene que quedar, y aparte llega la presión y él tira un pase muy inteligente que genera un defensive pass interference y después un par de conexiones con DK Metcalf para el único touchdown de los Steelers en esa primera mitad. Y no es, o sea, ese que haya sido el único, ese es un poco de los factores, ¿no? Porque tuvieron 4 drives con anotación los Steelers, pero solo un touchdown, los otros 3 fueron goles de campo, dejando puntos en el camino. Y en 2 de esas veces que fueron goles de campo estuvieron en 4ª y 3 en la 32 de los Packers. Una situación donde hoy muchos equipos se la juegan. ¿Por qué? Porque vos sabés que si vos anotás 3 puntos, primero dejaste 7 en el camino, le devolviste la pelota al rival y el rival muy probablemente
pueda empezar su drive en la yarda 30-40 y esté muy cerca de recuperar esos 3 puntos. Entonces la realidad es que cada vez más en esta NFL moderna, en cuarta oportunidad, en campo rival te tenés que jugar para mantener la posesión y para tratar de buscar los 7 puntos. Y eso se multiplica cuando tu defensa es tan mala como la de los Steelers, porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Esta es una de las peores defensas de la NFL, o sea, está entre las peores 5. Después podemos analizar un poquito más, métricas y demás, pero es una defensa realmente muy, muy floja. Y aparte estás ante un equipo que tiene mucho poder de fuego. Un equipo que realmente tiene muy buena ofensiva, muy buen quarterback, muchas armas. En definitiva, creo que no es algo grave, digamos, no lo voy a marcar como un error grave, pero cuando veía el partido sentía que le estaba faltando agresividad en la toma de decisiones a Mike Tomlin. Bueno, es una tónica de Tomlin, de todos modos, ¿no? Nunca le vamos a dar el McDaniel porque es un tipo que tiene una forma determinada. Hay una Pittsburgh Way, una Steelers Way, y Tomlin la encarna definitivamente. Pero que está acostumbrado a que su defensa le devuelva mucho más la pelota. Y eso ya no está pasando esa temporada y tenés que ajustarte a eso. Yo lo entiendo, más cuando tenés una defensa que hace 10 años es una defensa impenetrable. Obviamente que vas a poder jugar un poquito más conservador, porque sabés que vos sumás puntos, porque después tu defensa te va a dar más oportunidades, pero ya no es el caso, por lo menos esta temporada no es el caso, y tarde o temprano va a tener que ajustar en consecuencia. Entonces los Steelers dependen mucho de jugar partidos perfectos en ofensiva, medio parecido a lo que le pasa a los Cowboys, y no te va a pasar eso todos los partidos. En definitiva, arranca la segunda mitad y llega un momento, una secuencia que un poco cambia todo. Probablemente hubiese cambiado todo de todas maneras, pero hay una secuencia claramente donde es un punto de inflexión. Y es ese primer drive de los Steelers, donde en tercera oportunidad hay un offside muy alevoso de los Packers, que no es cobrado. Es raro porque no se suelen comer offsides tan alevosos, pero bueno, se lo comen, está bien, puede pasar. Tienen que despejar 3 and out. Y en la respuesta de los Packers, que estaban medio encajonados, están tercera y 5 en la yarda 15 propia. Llega el blitz, llega la presión. Jordan Love tiene un tipo con la mano en la cara y saca un pase de esos medio... Se la estoy tirando a alguien, pero estoy rezando que la agarres vos y no la agarre el contrario. La pelota se divide entre Tucker Kraft y DeShon Elliott. DeShon Elliott ahí medio que se pierde en la jugada. Tucker Kraft la recibe fácilmente y después es una ganancia tremenda de 59 yardas. Y lo peor de eso no es solamente que terminó casi en posesión muy buena posesión de cancha para los Green Bay Packers, sino que además se lesiona DeShon Elliott, un jugador que en esa secundaria es un jugador medio clave. El drive termina en touchdown de Savion Williams y a partir de ahí Green Bay no paró más. Anotó en los 5 drives que siguieron, 3 de ellos fueron touchdowns. Jordan Love entró en una zona increíble, completó 20 pases seguidos. Ya no hubo más respuesta de los Steelers, en parte se deben haber cansado también. Y para cerrar todavía la frutilla del postre, empezaron los tiros en los pies de los Steelers, porque cuando todavía estaban en partido, quedaban creo que 9 minutos en el último cuarto, todavía había chances y los Steelers estaban moviendo la bola, estaban tercera y 1, y de repente un penalti estupidísimo de DK Metcalf que le mete los dedos en el ojo a un rival, lo lleva a tercera y 16. Y terminan despejando, estaban 10 abajo, o sea, el partido estaba muy a mano en ese momento. Y después un poquito más adelante ya estaban más en zona de necesito un milagro, estaban a dos anotaciones y 16 abajo. Hacen el touchdown con Roman Wilson y después John Smith dropea lo que hubiese sido la conversión de 2 puntos y la chance al menos de quedar a una posesión y buscar un onside kick, cosa que tampoco fue exitosa. En definitiva ganó el mejor equipo. Me parece que ahí no hay mucho que objetar. Los Packers quizás mostraron alguna duda, pero la verdad es que son un equipo bastante sólido en todas las líneas. Micah Parsons está jugando muy bien. Qué curioso, ¿no? Ver a Micah Parsons en la misma cancha, en el mismo campo de juego que el 90. TJ Watt, gracias. TJ, gracias. Y, TJ, TJ Watt. Y realmente ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? TJ Watt no es el mismo, no es el que vimos los últimos años. No sé si es un tema de toda la línea defensiva en general, pero algo está pasando ahí. Sí, yo creo que le deben estar pesando los años, como le pasó a su hermano. Digo, es algo inevitable cuando llegas a los 30s. Es una posición muy física donde la explosión, sobre todo en el juego de los Watt, particularmente en tipos muy explosivos desde el punto de ataque, que obviamente también tienen maniobras de fineza con las manos, tienen movimientos, pero es todo muy infinitesimal lo que pasa ahí en la línea de scrimmage, y cuando tenés una ventaja atlética,
esa ventaja atlética se siente cuando estos tipos están en su prime, a los 28, cuando mezclan la experiencia con la ventaja atlética son imparables. Cuando empieza el declive físico natural de los 30 y bueno, pierden esa explosión. Obviamente TJ Watt sigue siendo un gran jugador, pero no tiene necesariamente el empuje que tiene en otro momento. Y bueno, sobre todo, aparte también sabemos que es lo que pasa con las líneas defensivas y las secundarias, ¿no? La línea defensiva va a poder hacer más daño en tanto la secundaria le dé tiempo. Si la secundaria no cubre como la gente y tu quarterback rival tiene todo el tiempo pases abiertos, no tenés tiempo para llegar a hacerle nada. Entonces es una mala combinación. La secundaria de los Steelers creo que hoy es el problema de esa defensiva, más allá de que la línea defensiva no está siendo determinante. La secundaria rearmada que hicieron no está funcionando. Es loco porque en nombres, o sea, tenés a Ramsey, tenés a Slay, tenés a Joey Porter. A Joey Porter. O sea, tanto daño te está haciendo la falta de Micah Fitzpatrick. Puede ser. Yo creo que acabas de nombrar a dos tipos que también en el lado incorrecto de los 30. Dos grandes jugadores, tanto Jalen Ramsey como Darius Slay, pero dos tipos que grandes jugadores del 2018. No sé si en el 2025 siguen siendo grandes jugadores, ¿entendés? En el 2018 me decías una secundaria de esos dos pibes y era la mejor secundaria de la liga por afano. Ramsey creo que todavía está. Creo que el Slay es el que más declive. Sí, pero bueno, por lo menos jugadas está haciendo. Sí, obvio. Jugadas. A ver, obvio, boludo. Pero son tipos que necesariamente van a jugar bien porque son grandes jugadores, porque pueden jugar con la cabeza. Pero es lo que te digo, la ventaja física. Y aparte, hablamos mucho de esto, de cómo cambia el perfil de los wide receivers en la NFL, cómo estamos yendo más por el wide receiver shift y por el tipo que es veloz y rápido y escurridizo que recibe la pelota y gana después de la recepción. Ramsey es un tipo más físico, más acostumbrado a marcar al wide receiver explosivo, entonces le complicas un poco más la vida y se les está notando en esta defensiva. Pero bueno, los Steelers se les cae este partido, la AFC Norte, lo decíamos con el partido de los Bengals, totalmente abierta, los Packers siguen recortándose en la NFC Norte, creo que están punteros gracias al empate, los Lions ahí los siguen de cerquita. ¿Te parece, Colito, que pasemos al siguiente partido? Hablamos de este despiporre ofensivo que vimos, de esta fiesta ofensiva. Estoy hablando del partido en donde los Denver Broncos reciben en casa a los Dallas Cowboys y le propinan un categórico 44-24. Y tengo que decirlo, soy yo el que viene hace muchos episodios carajeando con el play calling, con la ofensiva que se despierta por momentos, pero que duerme por momentos. No fue el caso. Esta ofensiva de Broncos por fin jugó un partido a fondo desde el principio. Desde el principio, entre comillas, porque en el primer drive Bo Nix lanzó una intercepción de esa que decís, ¡ay vos! ¿Qué me haces? Tonta, 3 metros atrás de su receptor, no 1 centímetros, 3 metros atrás, muy mal tirado, un pase, pero que nada para hacer. Y yo viendo el partido dije, ¡buah! Otro domingo de mierda se viene. Pero bueno, no fue el caso. La ofensiva de Denver ajustó y en 7 de las 8 posiciones siguientes hubo anotación. ¿Sí? Fue una ofensiva que dominó y sobre todo fue equilibrada, ¿sí? Porque está bien, Bo Nix tuvo sus 4 pases de touchdown, 19 pases completos, 200 y pico de yardas, pero estuvo muy equilibrado con el juego terrestre. J.K. Dobbins tuvo quizás su mejor partido con los Broncos, 111 yardas en 15 intentos. R.J. Harvey tuvo un partido explosivo, pocos toques, pero todos significativos. Escúchame, Ale. Sí. ¿Cuándo es que ya me decís podés ponerlo titular en Fantasy? Porque lo drafté a principio de año en parte por tus comentarios, lo estoy ahí stalleando, pero no me animo a ponerlo todavía. Después de una actuación así, digo, bueno, no sé. No, a ver, yo creo que te va a servir en bye, cuando tengas algún running back en bye, ponelo, algún touchdown te va a anotar, todo, pero todavía no tiene consistencia de carreras, y el running back 1 es J.K. Dobbins, o sea, no hay un 1A, 1B, es 1 y 2, Harvey es el 2, tiene muy buenas manos, lo usa mucho en situaciones de pase, en terceros downs, y a ver, está mostrando, este partido particularmente demostró que tiene esa explosividad porque fue un pick de segunda ronda. Son 3 touchdowns en total, 2 por tierra y 1 por aire, 40 y pico de yardas, pocos toques, pero significativos. Yo creo que J.K. Dobbins va a seguir siendo el running back 1 de este equipo y está bien porque es el running back 1 del equipo, corresponde. Pero Harvey es un arma que creo que con el tiempo se va a desarrollar y va a ser mucho más relevante. En este partido lo fue realmente relevante y logró, a fuerza de que Dobbins funcione, de que Harvey funcione, de que Bo Nix esté determinante, de que Bo Nix fue... A ver, siento que Sean Payton me escuchó.
hubo muy poca pantalla, muy poco checkdown. Fue Bo Nix jugando por el medio, que es lo que mejor hace. O sea, Bo Nix rompe por el costado y busca un pase de 10, 15 yardas por los números y lo hace bien 9 de cada 10 veces. De hecho, podría haber tenido mejores números. A Courtland Sutton se le cae una pelota, un touchdown que Courtland Sutton le agarra 10 de 10 veces y no entiende cómo se le cae. Juega muy bien Bo Nix, muy determinante, muy decisivo. Está bien, la línea ofensiva le dio todo el tiempo del mundo. Sabemos que la línea ofensiva de los Cowboys no es particularmente picante y la línea ofensiva de los Broncos está hoy en uno de los mejores niveles de la liga. Entonces Bo Nix tuvo todo el tiempo del mundo, jugó sin presión, jugó cómodo y eso se notó. Sean Payton llamó un juego como la gente. Desde que yo veo este año el partido de los Broncos fue el primer play calling que decís, claro, pero bueno, contra la defensa de los Cowboys hay que tomar todo con with a pinch of salt, como dicen los anglos, con un poquitito de sal, hay que agarrarlo con pinzas porque no nos vamos a volver locos. Vámonos del otro lado. Los Cowboys veían con el ataque número 1 de la liga. Y ese era un poco su argumento para ganar partidos y para competir. El tema es que cuando del lado de enfrente tenés una defensa igual de buena, no te sirve de nada. ¿Sí? Venían primeros en varias métricas relevantes, en puntos anotados, en yardas por partido, ahí palo a palo con los Colts. Digo, venían en ese nivel. De los Colts hablamos maravillas, de los Cowboys hemos hablado muy bien en el podcast, pero no es un equipo que nos esté llamando la atención porque la defensa los viene hundiendo. Pero la ofensiva, la verdad, que venía funcionando a un nivel elite. De hecho, Dak venía de 4 partidos consecutivos con 3 touchdowns sin ninguna intercepción. Estaban todas las armas en su lugar, ya había vuelto CeeDee Lamb, estaba George Pickens, estaba Javonte Williams, estaba todo dado. Pero ¿qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Bueno, ahí está. ¿Sí? La defensa de Van Joseph atoró a Dallas y logró algo muy interesante. En un combo entre presión, que la defensa de Broncos es la mejor por lejos este año en presionar al quarterback rival. Nick Bonito, Jonathan Cooper, Zach Allen, John Franklin Myers están endemoniados, no dejan jugar a nadie. Dak Prescott no jugó cómodo. Y eso que la línea de Cowboys es una línea bastante decente, pero no jugó cómodo Dak. Y una mezcla entre presión y cobertura le sacaron a los Cowboys su pan con manteca, que es la jugada grande. Esta ofensiva de Cowboys vive de la jugada grande, vive de ese pase de 30 yardas a Pickens por la banda, vive de ese catch and run de CeeDee Lamb, bueno, no hubo jugada grande. No es que se anuló a las estrellas, de hecho, tanto George Pickens como CeeDee Lamb tuvieron 7 recepciones y 70 y pico de yardas, tuvieron partidos decentes, pero no se permitió la jugada grande, que es lo que alimenta los drives de los Cowboys, y de esta forma no pudieron hacer demasiado, ¿sí? Y eso que los Broncos jugaron buena parte del partido sin Pat Surtain, que se lesiona, y en su lugar tuvo que entrar Jaquan McMillan, que tiene sus buenas y malas, y Riley Moss pasa a ser el corner vacuno. Y Riley Moss es un tipo que me enloquece, porque por un lado es un excelente cornerback, de hecho, lo que está escuchando la estadística, es el cornerback de toda la liga que otorga el peor porcentaje de pases completos, que eso no es poca cosa, o sea, estamos hablando de lockdown, pero a la vez es una máquina de DPIs. Es una máquina de pass interference. Tuvo 2 pass interference estupidísimos este partido otra vez, como ya los ha tenido la semana pasada. Puso en riesgo las cosas de nuevo, pero la defensa aguantó. La defensa de Van Joseph logró contener a los Cowboys. Dak Prescott no tiró un solo pase de touchdown. Los touchdowns vinieron de la mano de Javonte Williams, muy peleados, con penalties de por medio, empujando y empujando. Lograron anotar, pero no alcanzó, la verdad. Además tuvieron su buena cuota de penalties en la ofensiva, tuvieron 7 en total, de los cuales 2 fueron declinados, pero muchos de esos penalties, hubo uno que de hecho lo saca de primera y gol en la yarda 1, van perdiendo posesión por eso. La ofensiva no termina de clavarse y de la defensa ya sabíamos no iba a haber nada. Entonces, si tu ofensiva número 1 se encuentra con una defensiva muy buena que la contiene y la defensa sigue siendo la porquería que es, no hay mucho más para decir. Último punto importante de este partido, tarde consagratoria para la camada rookie de Denver Broncos. Ya dijimos, R.J. Harvey tuvo 3 touchdowns, 2 por tierra y 1 por aire. Pat Bryant tuvo un excelente partido, incluyendo su primer touchdown en la NFL, con una bocha hermosa que le pone por encima a Bo Nix. Y muy bien bajada por Pat Bryant, hay que decirlo también, porque no solamente buena bocha, sino que Pat Bryant esconde las manos, la levanta cuando corresponde, la recibe muy bien, realmente un excelente touchdown. Y para ponerle un puntito más a la camada rookie de George Patton y Sean Payton, Jahdae Barron, el pick de primera ronda, el polémico, entre comillas, pick de primera ronda, porque si había algo que no era una debilidad en este equipo de los cornerbacks, pero Jahdae Barron, que es el níquel titular de los Broncos prácticamente y por hoy, tuvo su primera intercepción a Dak Prescott, una intercepción que marcó bastante la diferencia en el partido, y fueron todos claves en esta 5ª victoria consecutiva de Denver, que 6-2 sigue estando puntero en la AFC Oeste. Ojo al piojo. Muy bien. Colito, ¿nada para decir de este partido? Nada más, lo ha dicho todo. No me querés felicitar, no, che, qué bueno, vale que ganaron, me pongo contento por vos, nada, no te importa. Bueno, listo, déjalo ahí, no pasa nada, amigo, está todo bien. Así sos. Yo te felicitaría cuando gana tu equipo, pero no sé qué equipo sos, ¿sabes? Hablame del partido en donde revivieron los Houston Texans.
Pará, te hago la pregunta. ¿El problema era Nico Collins entonces? 26-15 le ganan los Texans a los 49ers. Inesperadamente, en cierta forma. Ahora vamos a hablar de esa cuestión de la ausencia de Nico Collins. Lo raro, a ver, todo el mundo acá, el comentario previo al partido, por lo menos el que había mirado un poco cómo estaba la cuestión de las apuestas y demás, nosotros lo miramos por el underdog todas las semanas. Los Texans eran favoritos y todos decíamos, pero los Texans favoritos contra los Niners, que está bien, o sea, ya sabemos las lesiones y toda la cuestión, pero la verdad que vienen mostrando que son un equipo mucho más sólido y los Texans no parecen confiables. Bueno, la verdad que Las Vegas nos demostró que estábamos equivocados, o los Texans jugaron su mejor partido del año, o las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La cuestión es que si vos mirabas el partido, la verdad que la diferencia en el marcador 26-15 te queda recontra corta, porque fue una paliza. Los apabullaron. ¿Y qué hicieron? Básicamente, ¿qué hicieron? Le sacaron la pelota, o sea, no estuvieron en ofensiva los 49ers. No vio la bola Mac Jones. No es que jugó muy mal la ofensiva. No salía de la cancha la ofensiva de los Texans. No había manera de que salgan. Los drives eran eternos, eran larguísimos. Sobre todo en la primera mitad. Después, la mayoría después de los minutos, si querés, de posesión y los puntos de todos de los Niners llegan sobre el final. Pero, o sea, en yardas terminaron 475 a 223. Y te digo, les hicieron precio en yardas. El tiempo de posesión terminó 41 a 19. Lo mismo. La realidad es que la primera mitad los Niners deben haber tenido la pelota 3-4 minutos, no más, no te exagero. Primeros downs 23 a 12, todas las estadísticas que mires. Y además, ¿por qué no fue tan larga la diferencia? Bueno, por lo mismo que mencionábamos antes, los Texans anotaban, pero eran todos field goals. No lograban terminar los drives y se iban con drives muy largos, pero que se terminaban coronando con 3 puntos. Entonces iban sacando una pequeña diferencia, pero era el tema de, los estoy manteniendo en partido a los Niners. La verdad que mi sensación cuando veía el partido es, esto me huele mal, me huele a un que se despiertan los 49ers en la segunda mitad. La cuestión es que eso no terminó pasando, el despertar de los 49ers llegó muchísimo más tarde. Y la curiosidad de este partido, como vos bien mencionabas, que es la segunda cuestión para marcar, es el tema de Nico Collins. ¿Cuánto que ver tiene que no haya jugado Nico Collins y que la ofensiva de repente haya funcionado tan bien? O sea, ya sabíamos que la defensiva de los Texans era muy buena y lo demostraron en este partido, pero la verdad que la ofensiva tuvo un partido excelente y es una especie de efecto Tyreek Hill cuando se fue de los Chiefs, ¿no? Que de repente, bueno, cambiaron la forma de jugar y encontraron un montón de receptores, salieron campeones y demás. A ver, vos mirás el box score de los Texans y mirás un poco quiénes fueron los receptores y ves un poco lo que pasó. Repartió la bola CJ Stroud. Sí. Repartió la bola. Hutchinson 5 recepciones para 69 y un touchdown. Jalen Noel 5 para 63. Y claves, grandes recepciones. Sí. Apareció Jalen Noel. Sí. Woody Marks 4 para 49. Braxton Berrios 5 para 38. Jalen Higgins, el otro rookie, 4 para 34. Dalton Schultz solamente 2 recepciones. Creo que estaba con algún problema, con alguna lesión. Medio lío, sí. Llegaba medio con alguna duda y tuvo otro golpe durante en el partido tuvo un golpe, me parece que fue en el hombro. Pero bueno, la cuestión es que la bola fue repartida por CJ Stroud, que tuvo un excelente partido, realmente jugó muy, muy, muy bien. Y también funcionó el juego terrestre. Por primera vez, un juego repartido. Woody Marks, 62 yardas en 11 intentos. Nick Chubb, otras 56 yardas. Un poco, ¿qué te muestra todo esto? Está jugando mejor la línea ofensiva, ¿no? Que es un poco la clave de todo. Si juega bien la línea ofensiva, todo empieza a funcionar mucho mejor en los equipos. En particular, aquel primer año de CJ Stroud estaba funcionando muy bien la línea ofensiva. El segundo año, el pasado, fue un colapso total. Este año arrancó más o menos así y parecería que la cosa se está acomodando. Todavía no podemos decir que hay un 100% de que está de vuelta a los Texans, a la ofensiva de los Texans que conocíamos, pero más que la ausencia de Nico Collins, creo que tiene que ver con eso, con una línea ofensiva que está jugando cada vez mejor. Y por último, tenemos que decirlo, lo mencioné, pero la defensa de los Texans. Esta es una defensa muy, pero muy buena, quizás la mejor de la NFL, que además si juega descansada, porque casi no tuvo que estar mucho en la cancha, es todavía mucho más peligrosa. Excelente contra la corrida, los Niners no pudieron hacer absolutamente nada. Más allá que tuvieron pocos snaps, tuvieron pocas jugadas, pero en esas pocas jugadas no pudieron hacer absolutamente nada. Muy bien la secundaria, en el único momento que más o menos estaban de zozobra, se pusieron a una posesión los Niners y ahí apareció Kamari Lassiter, un jugador que sé que te encanta, Ale, para interceptar
a Mac Jones sobre Jawan Jennings. En definitiva, un partido muy completo de los Texans en todas las líneas, y los Niners no pudieron hacer mucho, básicamente. ¿Por qué? Porque no tuvieron la bola. Es una buena forma de ganar, método ganar con el reloj. No siempre sale, hay que poder hacerlo. Lo pudieron hacer los Texans y lo hicieron bien. Me preocupa que los Texans estén encontrando justo en este momento el norte, porque la semana que viene es Texans Broncos, así que me da un poco de bronca que se Bueno, ahí den vamos a cuenta. ver la medida. Ahí vamos a ver la medida Yo real. creo que es una buena vara, yo creo que va a ser un partido de muy pocos puntos. Ambas ofensivas van a sufrir errores, porque claramente las unidades buenas y destacadas de estos equipos son las defensivas. Quizás es la defensiva número 1 contra la número 2. Así que creo que vamos a ser un partido de pocos puntos y bastante peleado. Pero bueno, me hubiese gustado que los Texans lleguen como estaban hace 2-3 semanas, que no daban pie con bola. No, llegan emparejados y va a ser un partido difícil. Pasemos al siguiente, Colito, si te parece, y ya podemos empezar a despachar lo que esta semana nos dio, que fueron un montón de palizas que no tuvieron ningún tipo de sentido. Yo me acuerdo que estaba viendo Red Zone y Scott Hanson, pobrecito, decía, bueno, llega la witching hour, pero no tenemos ningún partido que esté cerca, está todo definido. Estaba bastante bravo. En este caso te voy a contar de cómo los Bills fueron a Carolina y le pegaron un pesto peludo a los Panthers 40-9. Y la verdad es que uno pensaba, o sea, viendo la trayectoria en la que venían los Panthers, que estaban levantando, venían de ganar un par de partidos, los Bills habían terminado con un par de dudas antes del bye, pero bueno, las señales estaban ahí, como para entender que esto podía pasar. Para empezar, Josh Allen nunca en su carrera perdió 3 partidos seguidos, venía de 2 derrotas, así que estadísticamente las cosas daban para esto. Desde que McDermott es el head coach, los Bills, después del bye, estaban 8-0. Es decir, el tipo prepara partidos. Es medio Andy Reid también en ese sentido. Andy Reid tiene un muy buen récord después del bye. Es ese tipo de head coach que si le das una semanita extra, el partido lo prepara bien y estás hecho. Quizás lo único estadísticamente que tiraba en contra era que los Panthers venían 3-0 local este año. Pero bueno, los Bills volvieron ajustados, muy ajustados, ¿sí? Especialmente en la defensa, que venía siendo un poco la debilidad, y especialmente en la defensa contra la carrera, que era por ahí el argumento que tenían los Panthers para ganar este partido. Recordemos que venimos de 2 o 3 partidos bárbaros de Carolina por tierra. Rico Dowdle, que tuvo esos 2 partidos de 200 yardas. El partido pasado con Chava Hubbard y con Dowdle se repartieron y tuvieron su buen momento, pero la defensiva de Bills ajustó, ahogó el juego terrestre de Carolina. Recordemos que no estaba Bryce Young lesionado, estaba Andy Dalton en su lugar. La defensa de Bills forzó turnovers, 6-3 en total, 2 fumbles y una intercepción. Uno fue un mal snap que terminó ahí medio suelto. Otro fue una strip sack, una muy buena jugada de la defensiva de los Bills, comiéndose a Dalton. Con lo cual anularon el juego terrestre, anularon la ofensiva coreana, que con el juego terrestre apagado ni con Bryce Young funcionan bien, con Andy Dalton mucho menos, no tuvo mucho para hacer Carolina, de ahí que solamente 9 puntos, y de hecho creo que los últimos son 6 de un touchdown sobre el final, con el partido ya recontraliquidado, que no convierte en el punto extra, si no me equivoco. Pero bueno, si hay que ver algo positivo en Carolina, si queremos decir, bueno, che, ¿qué podemos contar de lindo para los hinchas de Carolina que estén viendo o escuchando este programa? Que sí, siguen teniendo un wide receiver 1, se sigue comprobando en los partidos buenos y en los malos como este, que Taylor McMillan es the real deal. Tienen ese muchacho, tuvo en este partido 7 recepciones para 99 yardas y muchas de ellas, esas jugadas que decís, un wide receiver que te salva el quarterback, que es importante, sobre todo pensando en Bryce Young. Olvidemos lo de Andy Dalton, que ya sabemos que no va a ser mucho, pero para Bryce Young es importante tener ese tipo de jugador. Por el lado de los Bills, Joe Brady sigue sabiendo qué hacer, y mientras le funcione tiene que seguir haciéndolo, que básicamente es darse a James Cook. Sí, así de simple. Dársela a James Cook y listo. 216 yardas en 19 acarreos, 11,36 yardas promedio por acarreo. Una bestialidad. Una bestialidad, pero sobre todo una bestialidad en 19 acarreos, porque si haces 3 acarreos puede ser uno largo, pero en 19 acarreos tener 11 yardas por acarreo, la estás descosiendo toda. La descosió con 2 touchdowns incluidos. Uno de los touchdowns fue una corrida de 64 yardas, que aparte no es que son 64 yardas que hay un agujero y se escapa y chau. Va dejando muñecos en el piso es con una una facilidad. Al último defensor que lo sale a marcar, que no sé quién es, flaco, tiene familia, no lo podés avergonzar así, ¿entendés? Es pintada de cara. James Cook realmente... Va en patines. Es hermoso verlo correr a James Cook. Realmente hermoso. Si no estuviésemos viendo la temporada que estamos viendo Jonathan Taylor, te diría que James Cook hoy es el mejor running back de la NFL, pero está Jonathan Taylor, así que es muy difícil decir eso. Josh Allen no tuvo que hacer demasiado, pero tuvo un touchdown por aire y 2 por tierra, aportó lo suyo. O sea, un mal partido de Josh Allen son 2 touchdowns por tierra y un touchdown por aire, imagínate. Es el quarterback que más partidos tiene con un pase de touchdown y un pase de rush mínimo. 46 partidos de este tipo, o sea, 46 veces Josh Allen metió por lo menos uno por tierra y uno por aire.
pasó a Cam Newton con este partido en la tabla histórica, hoy es el número 1 en eso, y con toda la carrera que le queda por delante, posiblemente lo sea por mucho tiempo, porque no sé quién puede sacarle esa medallita. Paliza de los Bills a los Panthers. Los Bills siguen en carrera. Qué loco estar diciendo esto, ¿no? Los Bills siguen persiguiendo a los Patriots por el puesto número 1 de la AFC este. Y yo lo digo con risa, pero ojo al piojo. Ojo al piojo, porque ya vamos a hablar de los Patriots. Ojo al piojo. No, a ver, las dos cosas son ciertas, digamos. Me parece que los Bills dieron una muestra de autoridad, ¿no? Un poco se dudaba, tal vez a partir también de este renacer de los Patriots y de haber perdido un par de partidos, sobre todo, me parece que sobre todo el partido contra Atlanta. Sí, sobre todo el partido contra Atlanta se empezó quizás a cuestionar un poco al equipo y con argumentos válidos, ¿no? Sobre todo a partir de una defensa que creo que estuvo sufriendo mucho. Creo que tampoco es para decir ahora, bueno, listo, se arregló la defensa, porque jugó contra un equipo que, como decías vos, ¿no? Es bastante ciclotímico, tuvo partidos buenos, pero también tuvo partidos malos y no contaba con su quarterback titular, con lo cual tampoco es para, digamos, andar tirando, no sé, fuegos artificiales, estrellita de colores, pero en definitiva está bien, es una buena muestra de autoridad, de visitante, y los Bills, digamos, como punteros de la división o no, digamos, prácticamente seguro que van a clasificar a playoffs, sería muy raro que no lo hagan. Y una vez que estén ahí son un equipo peligrosísimo. Me parece que ese es el punto, pero no es menor que la defensa necesita tener consistencia. Definitivamente les hace falta, sobre todo contra la carrera que viene siendo su debilidad. Creo que antes de este partido venían entregando a razón de 150 yardas por tierra por partido. Es demasiado para un equipo que quiere ganar un Super Bowl. Bien, viajemos a The City of Brotherly Love, también conocida como Filadelfia, donde los ex campeones Philadelphia Eagles recibían a su rival divisional, los New York Giants, y con un gustito a revancha en la boca, ¿no? Porque recordemos que hace 2 semanas los Giants le habían pegado un inesperado batacazo, así que los Eagles tenían ansias de venganza y vaya si la tuvieron. Este partido me duele un poco, ya sabrás por qué. 34-20 ganan los Eagles a los Giants. Creo que a todos nos duele un poco este partido y ahora vamos a hablar del tema, pero bueno, vamos a empezar hablando de los Eagles, de lo positivo, para que no se nos enoje Fede Juin. Y creo que lo primero que hay que hablar es lo primero que pasó en el partido, ¿no? Porque quien nos anunció cómo iba a ser la tónica de este partido es nada más y nada menos que Saquon Barkley, que en el primer drive del partido nomás se despachó con un touchdown de 63 yardas, algo que la temporada pasada era como lo normal, ¿no? Que de repente se haga un touchdown de 60. Pero esta temporada le había costado, creo que no tenía ninguna corrida más de 20 yardas o algo así, no sé cuál es la estadística exacta, pero algo por el estilo. Él es el primero largo, por lo menos seguro, en toda la temporada. Y tuvo el partido que de alguna manera todos los hinchas de los Eagles venían esperando, ¿no? 174 yardas totales, 2 touchdowns, totalmente dominante Saquon, y eso hizo que todo el resto de la ofensiva sea un poquito más fácil. De hecho, Jalen Hurts termina con una estadística quizás parece discreta en cuanto a las yardas, pero con 4 touchdowns, muy eficiente. No sufrieron la ausencia de A.J. Brown y se parecieron mucho, me parece, a los Eagles del año pasado cuando las cosas estaban bien, sí, ¿no? De los dos lados de la cancha. Y lo otro que se anunció es algo que de alguna manera ya se venía preanunciando, lamentablemente, que es la lesión de uno de esos dogs, ¿no? Uno de esos perros que tenía esa ofensiva. Estamos hablando de Cam Skattebo, que curiosamente la lesión no fue por un choque, por ir a lo bestia, como por ahí nos imaginábamos que podía llegar a pasar, sino que fue en otro tipo de jugada. Fue una recepción donde el defensive back se le cae arriba del tobillo, una jugada desafortunada donde horrible. Si son impresionables no la vean, horrible, porque el tobillo está apuntando a un lugar que no tendría por qué apuntar. Desafiando la física y la anatomía, sí. No corresponde que el tobillo mire para allá. No, horrible, la verdad que muy, muy, muy feo. Y bueno, todavía no sé si estuvo anunciado oficialmente, pero se va a perder toda la temporada. Sí. No hay manera que el Lo tuvieron que operar de urgencia, no hay forma. No hay manera. También en otro momento del partido pierden a Daniel Bellinger, el tight end. Ya sabemos que no cuentan con Malik Neighbors para toda la temporada. La verdad que qué duro para los Giants, ¿no? Porque esta montaña rusa de hace un par de semanas, de repente todas las energías renovadas, ¿no? Las esperanzas. Decir, bueno, por ahí por fin los Giants pueden tener una temporada divertida para ver, con algo a lo que aferrarse. Y obviamente todavía está Jackson Dart, pero la verdad es que energéticamente cómo cambió todo tan rápido, ¿no?
Hay que llevar un brujo al MetLife Stadium, hermano. Esas dos franquicias están malditas. Hay un cementerio indio bajo ese estadio, no se explica si no. Tremendo. Y bueno, para terminar con este partido, y después vemos si hay algo más para agregar, pero qué mal día para el arbitraje. Uf. La verdad que Uf. fue realmente horrible. No nos gusta hablar de esto en falso punteo, pero No, hay que no, decirlo. no. Pero hay que decirlo. Tuvieron un muy mal día los árbitros. Y me quiero detener un poquito en esta jugada porque una de las polémicas es un fumble recuperado por los Giants en un touch push de los Eagles, donde hacen el touch push, convierten, pero Jalen Hurts queda medio expuesto con la bola en las manos, estirándolas hacia adelante, y viene Kayvon Thibodeaux, el defensive end de los Giants, y le arrebata la bola de las manos, en una jugada totalmente legal. Jalen Hurts no había hecho down, porque de hecho tenía varios jugadores abajo de él, sí. como pasa en general en el touch push. Le roba la bola y es pelota para los Giants. Pero, ¿qué dicen los árbitros? No, que la jugada se había detenido porque ellos habían considerado la ley del máximo avance o que se les había pintado detener la jugada, cosas que a veces sucede cuando hay esas especies de scrum. En un momento los árbitros pueden detener la jugada y de hecho hubo más de una jugada polémica con respecto a eso durante esta semana. La verdad que uno miraba la repetición y no parecía haber un silbato, tampoco parecía que naturalmente la jugada ¿Hubiese era frenado? para frenarla antes. Y hay un poco la reflexión, me parece que es, ¿qué hacemos con esta jugada? ¿No? Porque por un lado vos decís, hay veces que parece que se frena, pero después de un par de segundos la ofensiva sigue avanzando y ahí convierte el primer down. Sí. Es lo más habitual. Es un gol. Muchísimas veces se ve que primero se frena sí. y después la dejan correr un poquito más y ahí avanzan. Ahora en lugar de como siempre dejarla correr, la frenan antes. Y mucho antes de lo que lo hacen habitualmente. Y justo la jugada derivaba en un fumble. Entonces, yo no digo que se tiene que prohibir la jugada. De hecho, siempre fui partidario de que no se tenía que prohibir y que si es una jugada que es muy efectiva, el problema lo tiene el resto de la liga y ver cómo pararla. Pero la verdad es que estamos viendo que está causando muchos problemas polémicos en cuanto a cómo arbitrar esta jugada, ¿no? El tema del false start, este tema que surgió hoy. Entonces me parece que si vas a permitir esta jugada, tenemos que adaptar un poquito el sistema de arbitraje con respecto a esto y por lo menos que se permita un poco más la intervención externa. Porque acá no había posibilidad de una intervención externa, ¿no? Los árbitros dijeron, no, detuve la jugada y listo. O mismo en el false start tampoco hay una posibilidad de revisarla. Entonces, por lo menos, digo, solamente permitiendo revisar el false start, ahí ya ganaste un montón de batallas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque los Eagles se van a tener que cuidar mucho más y quizás no van a poder sacar esa ventajita. Y porque lo van a pensar dos veces, porque si les empiezan a cobrar false start cada vez que quieren hacer touch push, ya no lo van a hacer cada vez que estén en 4ª y 1. No, entonces, me parece que en vez de prohibirla, podemos buscar esta cuestión alternativa de, che, seamos más rigurosos en el arbitraje, apoyémonos en la tecnología. Y si hay false start, veamos, así como hay tantas jugadas que se revisan de arriba y te dicen, che, revisión expeditiva, hay false start, listo, 5 yardas para atrás. No lo van a hacer tantas veces. Yo creo que es muy difícil que haya un cambio de reglamento de esa índole, que para una jugada en particular sea review. Pero no digo para una jugada, ¿eh? Yo vengo abogando hace mucho por que todas las jugadas sean revisables, porque está demasiado fina la línea en cuáles son revisables y cuáles no, y a veces vienen revisaciones express que decís, mira, esto se podía revisar. Creo que hasta revisaron, no sé, esta semana un roughing the passer, que primero lo cobraron y después, medio polémico, se juntan o sea, en la repetición se ve que no, porque se ve que después no me acuerdo quién había sido, pero después del sack se ve que pone las manos justamente para no caerle con el peso al quarterback. Sí. Y lo ves en la repetición, pero lo habían cobrado. Y después resulta que, casualmente los jueces se reúnen, cuando la repetición se ve en el estadio, se reúnen y dicen, no, ¿sabes qué? No hubo nada. Entonces, ahí hubo una especie de revisación no oficial, por lo menos desde mi interpretación. Entonces digo, hagamos que todas sean revisables. ¿Por qué algunas sí y algunas no? Y se termina la polémica. La razón por la cual no todas son revisables es clara. La idea de la NFL es tratar de tender a tener la menor cantidad de interrupción posible en ese sentido. Pero que se pueda challengear. Puede ser. A ver, o repetición expeditiva, que es cuando, lo explicaba ayer un analista en uno de los partidos, que es cuando ves la repetición y es recontra obvio que se equivocaron, como no sé, como el offside que vimos de los Packers, cuando escúchame,
te la recontramorfaste, no tengo que mirar 10 repeticiones, veo una y es recontra evidente, expeditiva, listo, te la marco. O como se hace, un challenge que los equipos tienen uno y tienen que gastar un timeout, o dentro de los últimos 2 minutos las jugadas de scoring que se revisan de oficio. Mismo criterio que ahora, no es que va a haber más revisaciones, sino que va a haber más jugadas que se pueden revisar. Sí, a ver, no desconozco los pormenores, siento que no veo posible que hagan todo review, es algo que se discute hace rato y no va a pasar. Sí me parece que definitivamente se están acumulando demasiados argumentos en contra del touch push como para que esta pretemporada pase sin determinaciones. O sea, dudo mucho que termine esta temporada y cuando esté la reunión de los dueños en marzo, creo que es y demás, dudo mucho que no pase algo. Digo, demasiadas polémicas en torno al touch push, demasiadas. Hace 2 años era, qué simpático el touch push, ahora ya estamos todos hinchados los huevos, estuvo ese partido donde hicieron 4 touch push seguidos, se están viendo offsides uno atrás del otro, pasan estas cosas, algo va a pasar, no sé qué. Yo estoy con vos, a mí que se banee en jugadas no me parece, o sea, yo soy prohibido prohibir, soy hijo del mayo francés, pero creo que algo tiene que hacer la liga porque no está bueno para el deporte. Igual hubo más quilombos arbitrales en este partido, no fue solamente hubo demasiado. No fue solamente ese. Sí, después estuvo un strip sack a Jackson Dart que termina dando pase incompleto, para mí es clarísimo fumble. Para mí es dudoso, pero bueno, esas jugadas son estamos dudosas. De acuerdo en que fue más fumble que no fumble. Y después hay un offensive pass interference en la próxima jugada de esa. O sea, le dan el completo. O hace otro pase Jackson Dart, lo encuentra Slayton para touchdown y le cobran offensive pass interference a Slayton por un empujoncito que para mí está mal cobrado, pero ahí está el empujoncito. Pero muy mal cobrado, por favor, incobrable. Un choreo. Incobrable. Pero bueno, no hablemos más de árbitros, no vale la pena. Si querés, yo sé que tenés ganas de hablar de esa hermosa pelota que baja Dodson en touchdown. Hermosa. Una moceada espectacular. Vamos a decir, yo sé que hay que hacer un poquito también de descargo. Pobre Corey Black, el cornerback que recibe esa pelota. Sí, había recién hasta entrado, hace una semana estaba en el practice squad. Terminó entrando por lesiones. Un pibe que fue completamente superado en cada jugada que tiraba la pelota para su lado. El pibe no pudo. Y en esa jugada en particular, vos ves la moceada de Jahan Dodson. Y decís, ay, amigo, pero pone la manito. Porque realmente el pase le iba a las manos al cornerback. Le iba a Black. El pase fue malo. El pase no fue bueno, el pase de Hurts. No. Pero bueno, nada, un cornerback claramente de practice squad. Ahí están las razones por qué. Jahan Dodson se la saca de las manos y termina con el último touchdown de los Eagles que define el partido. Bueno, si te parece, Colito, seguimos avanzando y nos vamos al Mercedes-Benz Stadium, donde los Atlanta Falcons recibían a los Miami Dolphins en un partido que uno diría, bueno, perfecto, entonces los Falcons, que son un equipo que viene bien, qué sé yo qué cosa, está bien, no está Penix, pero está Cousins, es un buen quarterback 2. No es uno de esos partidos que mencionabas al principio que pasó lo que pensábamos que iba a pasar. No, definitivamente no. Sí, definitivamente no. Está bien, insisto, no estaba Penix, está Cousins, debería funcionar bien. No estaba Drake London, bueno, seguís teniendo acá el Pizza, Villan Robinson, hay armas. Y los Dolphins vienen arrastrándose por el subsuelo 3 de la NFL. Este partido debería haber sido para los Falcons un trámite. Bueno, el trámite fue para los Dolphins, que se llevaron el partido 34-10 de forma categórica. ¿Sí? Una respuesta a toda la polémica que se viene dando, porque recordemos, para tomar un nombre, que a Tua Tagovailoa prácticamente la gente lo está retirando de la NFL. En buena medida, hay gente que lo está retirando de la NFL. Y tuvo su mejor partido del año. Completó 20 pases de 26 intentos, 205 yardas y 4 touchdowns. Funcionó todo en la ofensiva de los Dolphins. Deborah Chain tuvo otro partidazo, no fue el único del backfield. Oli Gordon también tuvo su buen partido. El juego terrestre en general de los Dolphins funcionó muy bien. Jalen Waddle tuvo un partidazo demostrando que puede ser wide receiver 1 en la ausencia de Tua y también con la ausencia de Darren Waller, ¿no? Porque le faltaban bastantes piezas a estos Dolphins. Hay un touchdown hermoso, muy parecido que el que hicieron con Bama en su momento en el campeonato. Una bocha tirada por Tua al medio. Aparte, ¿vos viste el video que están los dos juntos? Sí, iguales. Son calcados. Qué velocidad la de Waddle, boludo. Cuando agarra la pelota, vos lo ves que pisa y pone quinta y... O sea, había defensores en un rango más o menos cercano y de repente no están. El tipo lo que pasa es que esas eran las jugadas que le veíamos muchísimo a esta ofensiva hace un par de años. Hace 2 años. Con Waddle, con Tyreek, era lo que jugaban, ¿no? A que Tua te ponga la bola exactamente en stride, ¿no? En velocidad y que cuando la agarra uno de esos dos no lo alcanzan más.
Pero bueno, no viene funcionando. Pero bueno, este partido por suerte lo pudieron lograr. Ahora, me lleva a la pregunta del otro lado. ¿Quiénes son estos Falcons? ¿Qué equipo es No este tengo equipo? ni idea, Ale. ¿Qué No equipo es tengo este ni puta equipo? idea. No se entiende. Está bien, Cousins, lo que Cousins no tuvo un buen partido definitivamente, y lo decía hace un rato cuando hablamos de Joe Flaco. Me da un poco de pena esta situación para Kirk Cousins. Creo que es un tipo que no se merece estar jugando de suplente, y que cuando le toca entrar a un partido, tener un partido tan malo, pero es en la que está, y la verdad que no jugó bien Cousins, hay que decirlo, muy errático, no fue preciso con los pases, estuvo bastante flojo, pero aún así no se justifica perder de local contra uno de los peores equipos de la NFL, porque los Dolphins vienen siendo de los peores equipos de la NFL. La defensa de los Falcons era en muchas métricas la mejor defensa de la liga. ¿Qué pasó con esa defensa? ¿Cómo puede ser que los Dolphins tengan 34 puntos? No hay forma de explicar. Este equipo es el mismo que le gana a los Bills. Es el mismo que pierde por paliza contra los Panthers. Ahora pierde por paliza contra los Dolphins. Es un equipo demasiado ciclotímico, muy poco confiable. En un momento donde los Buccaneers, después de haber arrancado muy bien el año, titubean un poco, ¿sí? Perdieron contra los Lions la semana pasada y esta semana le ganan a los Saints, pero sin jugar demasiado bien. En un momento donde los Falcons podrían aprovechar y levantar cabeza para competir por la NFC Sur, están mostrando su peor cara. No se puede confiar en este equipo. No se puede confiar. Lo de los dirigidos por Morris es muy, pero muy inconsistente. Muy inconsistente. Y, en cierta forma, cruzando de vereda nuevamente, esto le da un poquitito de aire a Mike McDaniels, porque una cosa es ganar un partido cualquiera, otra cosa es ganarle a los Falcons, que dentro de todo, insisto, es un equipo que le ganan a los Bills. O sea, los Bills están en tu división y a los Bills no les ganás ni en el mejor de tus sueños hoy por hoy. Y este equipo que les gana, vos vas y les pegas esta paliza. Mike McDaniels está en la silla caliente. Este partido no lo salva definitivamente, pero incluso se hablaba que podía ser su último partido. O sea, estaba el run de que la cosa estaba así de mal. Se les viene a ganar partido contra los Ravens y contra los Bills. Después el vuelo a Madrid para el partido contra los Commanders. Hay muchas cosas importantes por delante para este equipo. Mike McDaniels se gana un poquito de confianza y de correa con esto. Pero ¿cuánta? Digo, Ravens, Bills, no sería extraño que los Dolphins salgan 0-2 de ese tándem y posiblemente 0-2 con un diferencial de puntos importante. No me los veo compitiendo mucho, menos contra unos Ravens que se están despertando y recuperan a la mar, menos contra unos Bills que necesitan reponerse para poder ganar la división. Me parece que esto quizás sea la Swan Song, la canción del cisne de Mike McDaniel, ¿no? Que haya tenido un último partido lindo, ofensivamente vistoso, como para poder irse cuando inevitablemente le toque la semana que viene la otra, una de estas, por lo menos irse con la cabeza más o menos en alto. Sí, el tema es que después tenés el partido en Madrid. Sí. Después de esos dos tenés el partido en Madrid contra los Commanders. Y ahí el head coach toma un rol bastante importante más allá de la cuestión táctica, desde la planificación, desde la logística, más de lo que parece. Entonces, enfrentar esa gira con un head coach nuevo tampoco es lo ideal. Yo creo que si no lo despediste hasta ahora lo tenés que bancar hasta después del partido con los Commanders. Y ahí empezar de cero. Pero bueno, esa es mi opinión nomás. Es una lógica muy organizada la tuya, pero cuando las cosas están tan mal como están, creo que no sí, hace falta. Bueno, bien. Ale, hablamos de que ganaron los Jets, ¿no? Hablamos de que ganaron los Bills. Hablamos de que ganaron los Dolphins. Correcto. ¿Qué otro equipo te queda en la AFC Este? Los New England Patriots, por casualidad. Los New England Patriots ganaron los 4 equipos de la AFC Este. ¿Sabes de cuánto no pasaba esto? No, me imagino que hace mucho. Yo tampoco, pero creo que por lo menos hace 40 años debe ser que no ganan los 4 equipos. Primero porque muchas veces juegan entre sí. Y después porque los Jets son horribles hace años. Los Dolphins fueron malos mucho tiempo. Los Bills fueron malos mucho tiempo. Yo creo que hay que buscar esta estadística. Se me acaba de ocurrir, pero debe hacer muchos años que no sucede. Me gusta. Bien, los Patriots, como decíamos, ganaron. Le ganaron a los Cleveland Browns. Creo que este es uno de esos partidos que no nos sorprenden, a diferencia del que vimos recién. 32-13 fue el resultado final, bastante abultado, pese a que los Browns tuvieron un gran partido defensivo. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que generaron 2 turnovers, una intercepción y un fumble, que tuvieron 6 capturas a Drake May, y aún así los Patriots le hicieron 422 yardas totales? A ver, del otro lado de la cancha, la verdad que fue bastante triste, ¿no? Muy pobre, no pudieron ni por aire ni por tierra. La verdad que no le podemos caer a Dillon Gabriel, me parece. Un rookie que no tiene mucho con quién jugar, así que tampoco se puede esperar mucho más. Se lesionó Jenkins, ¿no?
¿Se lesionó? Puede ser. Creo que se lesionó Igual ese partido. no intentaron mucho. Ese dato, confírmamelo, pero sí, puede ser. Vamos a hablar un poquito de esta defensa de los Browns y particularmente de Myles Garrett, que tuvo quizás, muy paradójicamente, uno de los mejores partidos de su carrera. Tuvo 5 capturas. 5 capturas, es récord. Un fumble forzado. Se enfrentó contra Will Campbell muchas veces, ¿no? Este rookie que viene jugando muy bien, que recordemos famosamente a principio de temporada dijo esta frase: voy a dar mi vida por Drake May. Hermoso, ¿no? Para abrazarlo un montón. Pero bueno, no pudo contra Myles Garrett. No, Myles Garrett es una bestia total. No hay vergüenza. No hay vergüenza. No hay vergüenza. En un momento increíble. Pero claro, en un equipo desastroso. Veíamos esa imagen al final del partido que se viralizó, no sé si la viste, donde está todo el estadio vacío prácticamente, y hay un jugador sentado todavía en el banco suplentes que no pudo ni siquiera irse al vestuario, y es Myles Garrett, ¿no? Que evidentemente terminó muy frustrado, aunque hay que decirlo, no sé qué se imaginaba, no sé qué le habrán dicho, qué le habrán prometido. Digamos, él firmó un contrato este año. Este año firmó un contrato. Después de declarar, yo quiero ganar, así que me voy. O sea, él sabía dónde se metía. Sí. Y después firmó un contrato de 4 años por $160 millones. Entonces, obviamente que uno lo acompaña en el sentimiento a Myles Garrett, porque obviamente es un competidor, ¿no? Es un tipo que como todos los que están ahí, digamos, más allá de la plata, él quiere ganar. Él va a jugar un juego. Y es un Hall of Famer, es un tipo que querés que gane, boludo. Es como lo que pasaba con Aaron Donald. Ves un tipo jugando a ese nivel y querés que gane algo, se lo merece. Sí. Es un Hall of Famer, sin duda. Pero la decisión, lamentablemente, Myles Garrett, te estoy hablando a vos, Myles Garrett, lamentablemente la decisión equivocada la tomaste vos. Sí. Estuviste ahí a punto, estabas, digamos, generando todo lo que tenías que generar para finalmente tener una chance en tu carrera de ganar un Super Bowl, y te quedaste en los Browns, cuando sabías que la situación no iba a mejorar. Porque no sé qué te pueden haber dicho o qué te pueden haber inventado para que vos pienses que había una chance de ganar algo este año. No hay manera. Lo sabíamos todos y estamos más de afuera que vos. En fin. Para terminar con este partido, obviamente también tenemos que hablar de los Patriots, ¿no? Y de quién, de Drake May, que está teniendo una temporada espectacular, más allá de que no fue el partido más prolijo. De hecho, la intercepción fue un claro error y después él lo admitió. Pero cuando arrancó, cuando entró en la zona, no salió más, como le pasó a Jordan Love un poco, ¿no? En el tercer cuarto tuvo una ráfaga tremenda de 3 touchdowns, uno atrás del otro. Uno hermoso a Keyshawn Boutte, que está teniendo una temporada espectacular. Después de haber hecho una corrida él, un scramble de Drake May larguísimo, y después le tiene un touchdown hermoso a Keyshawn Boutte. Y bueno, para destacar también los Patriots, bienvenido TreVeyon Henderson, que tuvo un poco más de snaps finalmente, fueron 10 acarreos, 75 yardas, después de haber tenido creo que solo 2 acarreos la semana pasada. Y los Patriots, como bien dijiste, líderes por ahora en la AFC Este. Y líderes con argumentos, ¿eh? No quiero, ya lo hablaste, pero no quiero dejar de deshacerme en elogios de lo que está jugando Drake May. En parte porque se lo merece, en parte porque quiero llevarme el agua para mi molino de que vengo diciendo el año pasado que es por lejos el mejor quarterback de esa camada y lo está demostrando este año. Está muy por encima de todos. O sea, ni Caleb Williams, ni Bo Nix, ni Jaden Daniels. Nadie está jugando al nivel de Drake May, que está jugando a un nivel altísimo y que se habla de conversaciones que podría estar en votaciones de MVP, te puede gustar más, te puede gustar menos, es ver sus números, es ver sus partidos y decir, no puedo discutirlo mucho, está jugando a un nivel excelente. Drake May realmente está haciendo prácticamente todo bien. Dijiste, la pelota que le pone Keyshawn Boutte es una cosa, pero bellísima, poética, perfecta, bien metida. Creo que mis predicciones de principio de año los Patriots ganaban la división. Creo que estaba en esa, pero decía por lesión de los Bills, esperaba mucho de Drake May, no esperaba tanto. Y esperaba mucho de Brewer y no esperaba tanto. Me parece que estos Patriots son muy en serio, ¿eh? No creo que esto sea un fluke, no creo que estos Patriots vayan a terminar 9-7 ni mucho menos. Creo que es un equipo que va a entrar a postemporada tranquilo y tiene argumentos de sobra para entrar. Sí, confirmada, como me decía, sí, se me había pasado, Chukis, pero ¿no? lesión en el hombro de Quinton Jackson, tuvo que salir y probablemente tenga para algunas semanas durísimo porque en ofensiva era el mejor jugador que venían teniendo los Browns. Y me venía salvando en fantasy, así que a sufrir una vez más. Bien, Colito, vámonos a Baltimore, al M&T Stadium, donde resucitaron de entre las cenizas como una ave fénix, solo que esta es una ave cuervo, no una ave fénix, pero de entre las cenizas los Ravens resucitaron
y pegaron un extrañísimo batacazo. Digo, arranquemos con preguntas, ¿no? Porque este partido fue, la semana pasada, estaba disponible en el juego del Underdog, ¿sí? Era Underdog los Bears, porque volvía Lamar Jackson, ¿sí? Porque había participado full el viernes en el entrenamiento y todo. De repente, un momento antes del partido, no juega Lamar. Raro, todo raro a nivel que la liga está investigando. O sea, supuestamente, no sé si están en el corriente, pero los equipos tienen que ser muy transparentes con la situación de lesiones de los jugadores, porque obviamente ahí puede haber sospechas de apuestas, todo un montón de cosas en el medio. Entonces, el injury report no es solamente para que sepas para fantasy qué poner o qué no poner, es importante para la liga, así que se está investigando por qué de pronto Lamar deciden que no juega, ¿sí? Y una línea que estaba a 7 puntos a favor de los Ravens pasa a 2,5 puntos. A favor de los Bears. ¿Por qué? Porque de repente estaba 7 puntos a favor de los Bears. Perdón, sí, tenías razón. Sí. Se da mucho. Sí, fue bastante loco. El reporte del viernes había sido que había participado en full. Cuando dicen participado en full es que no tuvo ningún problema, hizo todo el entrenamiento, estaba bien. Y después de haber reportado eso, se rectificaron y dijeron que había tenido una participación limitada, lo que indicaba alguna lesión, y al día siguiente dijeron que no jugaba. Raro. Pero bueno, evidentemente John Harbaugh estuvo escuchando el colo. Sí. Perdón, y especialmente polémico, y esto no me voy a explayar mucho, pero en un momento donde hay un escándalo increíble de apuestas en la NBA. Donde hay un head coach en cana, digamos, donde hay está metida el FBI, hay un quilombo espectacular. Y bueno, nada. Obviamente estas cosas levantan ciertas suspicacias porque están directamente relacionadas con las apuestas. Y sí. Pero no. Y sí, pero no. Ya después vamos a contar lo que pasó con el juego del Underdog cuando llegue el momento, que fue bastante curioso y bastante, no sé si polémico es la palabra, pero bueno, ya lo charlaremos. Noble es la palabra. La cuestión es que en lugar de Lamar entra el señor Tyler Snoop Huntley. Se ve que John Harbaugh, que estuvo escuchando, Colito, dijo, no, Cooper Rush ya está, vamos con Snoop Huntley. Es una locura que no juegue Huntley. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pusiste antes? ¿Por qué no jugó antes? Buena pregunta, porque la verdad es que la ofensiva de los Ravens con Cooper Rush era realmente lamentable. Y no te voy a decir que es la ofensiva más agresiva que hayas visto en tu vida, ni que Snoop Huntley está al nivel de Lamar Jackson, pero jugó, y jugó bien. Completó 17 de 22 pases, tuvo 186 yardas y un touchdown. Y además sumó 56 yardas por tierra, ¿sí? Para un quarterback suplente, nada mal, ¿sí? Obviamente ayuda muchísimo a esta victoria que esté Derrick Henry en cancha y que Derrick Henry vuelva a un buen nivel. De hecho, 2 touchdowns fueron de Henry y fue un poco el motor de esa ofensiva que le permitió a los Ravens imponerse a los Bears. Además, hay que decirlo, vienen del bye los Ravens y les hizo muy bien ese bye porque recuperan a Roquan Smith, a Kyle Hamilton, a Marlon Humphrey, a Uzi, a Ronnie Stanley, Patrick Ricard. Recuperan muchos jugadores importantes. Venían muy golpeados los Ravens y esta recuperación de jugadores importantes se nota, ¿sí? Los Ravens venían jugando muy mal porque les faltaban muchos jugadores, no solo Lamar Jackson. Obviamente Lamar Jackson es un tipo que te puede hacer la diferencia. Te faltan 3 o 4 jugadores, pero está Lamar, estás en competencia. No está Lamar y te faltan tu linebacker número 1, tu safety número 1, tu cornerback número 1, tu cornerback número 2. Y bueno, es muy difícil. Recuperaron buena parte del equipo y mostraron que siguen siendo un equipo más allá de Lamar sí, Lamar no. Y además, del otro lado está esta cosa inexplicable y también muy difícil de entender, para mí a un nivel similar a los Falcons, que son los Chicago Bears. Un equipo que no termina de convencer, a mí no me va a convencer nunca, no me parece un equipo confiable, todo bien con Ben Johnson, todo bien que tengan sus partidos. Yo no creo en Caleb Williams. Y Caleb Williams no me da argumentos para creer en él. Sigue siendo ese tipo que piensa que juega en college, sigue jugando Hero Ball, sigue buscando intentar cosas que no funcionan. Se manda una cagada atroz con el partido todavía en alcance, arrinconado en su end zone en una jugada después de un despeje de los Ravens. En tercera, creo, y 7, una cosa así. Saca un pase desesperado desde atrás, muy mal pensado. Nate Wiggins salta la ruta, se la roba y deja a los Ravens en una posición de campo súper conveniente. Creo que los deja en la yarda 10, algo así. Eso termina en el touchdown de Charlie Collar, que en buena forma termina de poner los clavos al ataúd. No. O sea, la defensa había sido uno de los argumentos de estos Bears para mí, del rescate de los Bears. Creo que tiene más que ver contra quiénes jugaron y quiénes son ellos. Creo que estos Bears, una vez más, van a ser ese equipo que va a estar a media tinta, que no termina de convencer. No. Qué locura, qué locura. Veía una estadística que estos Bears a esta altura del año tienen
creo que la misma cantidad de puntos o 3 de diferencia que los Bears del año pasado a esta altura del año. Raro. ¿En serio? Sí. Qué difícil. Qué difícil todo. En fin. Le ganan los Ravens a los Bears y se ponen 2-5, si no me equivoco. Que sí. Uno diría 2-5 no es un récord para volverse locos, pero... Ya lo dijimos, creo que lo dijimos la semana pasada, cuando todavía estaban 1-5 y lo ratificamos ahora. Los Ravens son los grandes candidatos a llevarse la AFC Norte. Es realmente curioso, uno creería que no, pero con los Steelers dubitando 4-3, con los Bengals 3-5 y Joe Burrow, los Ravens en 2-5, aparece Lamar. Y el schedule que le queda a los Tiene Ravens que es bastante accesible. Ojo al piojo, me parece que esto puede ser falso puntero. Lo predijo, señores, cuando nadie creía en los Baltimore Ravens. Bueno, vámonos a la NFC Sur, Coito, si te parece. Los Saints recibían a los Buccaneers y no hubo partido prácticamente. No hubo ofensivas prácticamente. 23-3 ganaron los Buccaneers, pero en un partido feo de ver, feo de ver. Horrible, horrible. Toda esa segunda ventana, la verdad que fue bastante... Lo salvamos, pero no daban muchas ganas, no había muchos argumentos para quedarse viendo esos partidos. Y este en particular, como bien decís, Ale, fue un partido donde las ofensivas directamente no se presentaron a jugar, ¿no? Y entre dos defensas que jugaron bien, la verdad, las dos jugaron bien, pero la que brilló fue la de Tampa. Gran partido de la defensa de Tampa. En particular de Anthony Nelson, el defensive end que tuvo un pick six en un pase de pantalla donde bloquea y medio con la pierna se levanta la bola y no sabe, nadie sabe cómo, ni él, porque se lo preguntaron, dijo, no sé qué hice, pero la cuestión es que se quedó con la bola y con el pick six. Además, forzó un fumble recuperado después y tuvo 2 capturas. Partido redondito de Anthony Nelson. Y la defensa sumó otro fumble forzado y otra intercepción cuando ya estaba en el partido Tyler Shaw, porque sí, tuvo que entrar Tyler Shaw y la verdad es que no fue mucha diferencia. De hecho, te diría que son el mismo quarterback. Spencer Rattler y Tyler Shaw son el mismo quarterback. Lo mismo, sí, lo mismo. Te dan exactamente lo mismo. Solo que es menos feo Tyler Shaw, es un poquito más fachero, porque Rattler es feo de ver, pero la verdad, sí, son lo mismo. Y lo loco es que con todo lo que te conté, hubo otras 3 posibilidades de touchdown para la defensa de Tampa, que se convirtieron en touchdown y no los terminaron dando, quizá con razón, pero así fue. Uno fue un fumble forzado a Rashid Shaheed, que fue devuelto para touchdown, pero bueno, dijeron otra de estas, ¿no? Que habían tocado el silbato antes del return. Esta fue rarísima. Después hubo otro fumble forzado de Antoine Winfield, también a Shaheed, pero cobraron que había sido pase incompleto, ¿no? Parecida a esa situación. Parecida a esa situación, no. Cobraron que no había dado el tercer paso Shaheed, entonces se la arrebataron de las manos, pero cobraron que fue incompleto. Y la jugada siguiente, otra vez Antoine Winfield, que es jugador, ¿no? Le saca la bola de las manos a Olave comete la intercepción y devuelve para touchdown, pero le cobran que había hecho down, que tocó el piso y que lo habían tocado, finita, pero tenían razón los árbitros. En definitiva, fue un aluvión la defensa de Tampa. Qué gran querido de la casa, Antoine Winfield. Es uno de los jugadores fetiches de falso puntero. Qué jugador. Mejor safety de la liga. Sí. Por lo menos, no sé si hoy, pero digamos, mirando los últimos 4 o 5 años, diría que sí. ¿Qué decir de los Saints en ofensiva, ¿no? Son realmente la apatía personificada. Es el equipo que nos imaginábamos, ¿no? Un equipo que la verdad que no tiene mucho para mostrar, no tiene muchas luces. Lamentablemente estamos viendo el declive de Kamara finalmente. La temporada pasada creo que todavía no, pero este año ya definitivamente Kamara no es el mismo, o por lo menos no puede cargarse él una ofensiva. Quizás si tuviese un equipo a su alrededor y él sería una pieza más, puede funcionar, pero no de esta manera. La verdad que sáquenlo de ahí a Kamara, tradenlo, mándenlo a los Chiefs, hagan algo divertido. Y 2 quarterbacks que lo dijimos, ¿no? Entre los dos no suman 1. Para finalizar, y hablando un poco de la ofensiva de los Buccaneers, porque creo que la gran sorpresa de este partido, si hay alguna, es que la ofensiva de los Buccaneers no haya funcionado, o por lo menos se haya visto también tan apática. Y creo que una gran parte de la explicación es las ausencias, ¿no? Sin Evans, sin Godwin y sin Bucky Irving se complica, ¿no? Es cierto que Meka Egbuka había jugado muy bien los primeros partidos, no está produciendo igual y es normal también, es un rookie, tampoco podemos pretender que sean todos pucanacubas. Y claramente Rachaad White no es lo mismo que Bucky Irving, que es un
que no es lo mismo, digamos. El running back importa en cierta medida, en este caso es uno de esos casos donde importa el running back, y es cierto, tampoco ayudó el play calling. Hay un drive donde llegan a la línea de gol y intentan correr 4 veces seguidas con el pobre de Rachaad White. Una yarda tiene que ser, una yarda, la no podía. defensa lo para en las 4 oportunidades y termina con turnovers en downs. En fin, un partido bastante feo, pero que termina con el resultado lógico y esperable. Lo correspondiente, los Buccaneers siguen adelante en la NFC Sur, un lugar que evidentemente nadie le va a arrebatar, por más que los Bucs no terminen de jugar del todo bien, nadie está haciendo demasiado por llevarse ese lugar, así que cómodos en ese primer puesto. Vámonos a la AFC Sur, donde había un duelo muy injusto. Digamos, es un duelo injusto. No debería haberse jugado el partido. Walkover y listo. ¿Por qué los Titans tienen que ir a casa de los Colts a enfrentarse a la máquina que son hoy por hoy los Colts? No tiene sentido. No tiene sentido. No para. Indiana Jones no para. ¿Ok? No es el partido para volverse locos. No vamos a poner estrellitas de colores. Pero otra vez, 272 yardas, 3 touchdowns. Hay un pase que en realidad, a ver, démosle a Michael Pittman, ¿no? Porque el pase no es necesariamente malo, pero está un poco atrás. Un pase en la end zone a Michael Pittman. Pero Michael Pittman hace así con una mano para atrás. No se entiende. Una cosa espectacular. No se entiende la No, resolución. sí, se entiende y se explica. Es un equipo al que le salen todas, amigo. Los Colts hoy son eso, un equipo al que le salen todas. Están demasiado bien. Es un equipo demasiado equilibrado. Lo venimos diciendo hace semanas. Son una máquina muy bien aceitada. Vos ves cualquier drive ofensivo de los Colts y es simplemente fácil. Lo hacen fácil. Las cosas salen. Tac, 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 tac. Todo sencillo, todo simple. Cuando hay un poco de presión, Daniel Jones resuelve bien. Jonathan Taylor le das la pelota y va a ser un escándalo porque otra vez Jonathan Taylor está en una temporada está teniendo este animal. Hey, está por superar su temporada 2021, en la cual terminó con 1.811 yardas y 18 touchdowns. Está proyectado ahora para 25 touchdowns a este ritmo. En este partido tuvo 174 yardas y 3 touchdowns, incluyendo una al principio de la segunda mitad, que fue una corrida de 80 yardas por el sideline. Está totalmente imparable, no lo pueden parar. Hablaba del rope, esa es increíble. Otra, también, esa es corriendo increíble. por la soga. Realmente infernal lo de Jonathan Taylor, realmente infernal lo de Indiana Jones. La defensa de los Colts sigue funcionando muy bien. O sea, dentro de poco hay un partido contra los Chiefs. Estoy esperando ese partido. No porque desconfíe de estos Colts, ya no es porque quiero ver cómo los Chiefs los pasan por arriba, sino porque quiero ver qué pasa con un rival de categoría. Que no han tenido tantos. No les quito méritos, son un equipazo, van a llegar a playoffs, posiblemente avancen en playoffs, lleguen lejos, tienen con qué. Si me decís hoy que llegan a un Super Bowl, digo, qué loco, pero a la vez sí, qué sé yo, digo, están jugando bárbaro. Son el mejor equipo de la NFL, libre por libre hoy. Siento yo, a ver. El mejor equipo de la NFL, ahí te la discuto, sí te la doy que son un equipo top 5. Top 5 te la doy, y cuando juegue contra los Chiefs se van a enfrentar 2 equipos top 5 y espero un partido parejo que pueda ganar cualquiera de los dos. Déjame redondear lo que quiero decir con el mejor equipo de la NFL. Jan Steichen, el head coach de los Indianapolis Colts, viene de los Eagles. Fue el coordinador ofensivo de los Eagles que llegan al Super Bowl y pierden contra los Chiefs hace 2-3 años. Hay una huella que trae Jan Steichen y que ya estaba presente en cierta forma en los Colts, que es la del armado del roster completo, ¿sí? Que tiene que ver con un equipo sólido. Yo veo hoy el roster de los Colts, no hay grandes superestrellas, que sí las hay, porque obviamente tenés a un Jonathan Taylor, porque tenés a un Forrest Buckner. Lo que tenés es un equipo redondo, por todos lados, que funciona bien por todos lados. Un roster completo, bien armado. Una línea ofensiva que hoy por ahí está jugando al nivel más alto de la liga, o le pegan el palo. Una línea defensiva con DeForest Buckner, con Kwity Paye, con gente que disrumpe jugadas y que molesta. Yo creo que son un equipo muy completo realmente. En ese sentido digo mejor equipo de la NFL. El equipo más completo, el equipo más sin fisuras. El equipo que tiene el piso más alto en todas las posiciones. ¿Sí? Creo que son los Indianapolis Colts en ese sentido. En ese sentido te la compro. Y bueno, por eso quiero ver ese partido contra los Chiefs. Quiero ver realmente de qué están hechos cuando tengan una competencia dura. No me sorprendería que le ganen a los Chiefs y que les ganen con autoridad. Y ahí es otra cosa totalmente distinta. Nos falta ver eso. No estoy diciendo que va a pasar. Estoy diciendo no me sorprendería. Si pasa el partido con los Chiefs y los Colts ganaron 32-21 y ganaron con autoridad, digo, y sí.
Y sí, está bien. Lo que te voy a dar es que, honestamente, lo único que me sorprendería mucho de ese partido es si los Chiefs ganan por paliza. Y eso habla mucho. Totalmente. Digamos, creo que va a ser, yo me imagino un partido muy peleado. Me imagino un partido duro, sin peleado. dudas, sin dudas. Y creo que lo más interesante de estos Colts, porque van a ir a playoff con mucha tranquilidad, probablemente van a ganar su división, me imagino. Lo que los quiero ver es en una situación comprometida. Eso me parece que va a ser lo interesante. Digamos, un cuarto peleado y que necesiten, que estén abajo y que necesiten un touchdown. Ahí creo que vas a ver de qué están hechos. Por eso también te voy a decir que me recuerda mucho a esos Eagles, porque esos Eagles eran equipos que te ganaban el partido en la primera mitad. No sé si te acordás bien de estos Eagles, te estoy hablando, pero los Eagles que llegan al Super Bowl contra los Chiefs ganaban el partido en la primera mitad. Salían, te hacían 3 touchdowns en los primeros 3 drives y después tranquilos, no tenían que sufrir. Sí. Están jugando igual estos Colts. Estos Colts arrancan a ganarte el partido de las primeras 3 jugadas y después lo controlan tranquilos. Estoy de acuerdo con vos. Vamos a ver qué pasa cuando les pongan contra las cuerdas. Eso es lo interesante, por eso me interesa mucho el partido contra los Chiefs. Creo que es la semana 10, si no me equivoco. No es la semana que viene, sino la otra va a ser ese partido, así que... sí, los Colts ahora se enfrentan con los Steelers en un partido que a priori, digamos, son claros favoritos. Sí. Después van contra los Falcons en otro partido donde son favoritos, que bueno, en Londres, ¿no? Sí. Y después juegan contra los Chiefs. Bien, semana 11. Ahí tiene un par de partidos interesantes, Chiefs y Texans, un par de semanas interesantes. Después de Jaguars, Seahawks, 49ers, Jaguars y Texans. No es tan sencillo el final, la parte más sencilla de su calendario ya pasó, pero también tienen algunos partidos, los partidos contra los Jaguars son muy ganables, ¿no? Sí, a ver, igual en la parte sencilla del calendario le ganan a los Broncos, le ganan a los Chargers, digo, tampoco le bajamos el precio, pero bueno, ahí están. Bien, y hablando de los Chargers, si te parece, Colito, hablamos del último partido. Los Chargers justamente jugaban contra los Vikings de Carson Wentz, ya no, Carson Wentz, noticia por si no lo tenías claro. No, pero ya está. Fuera por la temporada. Lo tuvieron que operar de la lesión del sí, fuera por la temporada. Carson no había Wentz escuchado. Confirmado. Bien. Sí, es que fue una noticia hace un par de horas. Por eso te lo comento para que lo tengas presente. Bien. Los Chargers 37-10 vapulearon a los Vikings. Bien. En la previa como que uno decía, che, este partido medio que puede ganar cualquiera, ¿no? Bueno, los Chargers nos salieron a decir, che, no, estás equivocado. Y creo que una de las grandes claves del partido, indefectiblemente, tiene que ser la vuelta de Joe Alt. Venían sufriendo mucho los Chargers con esta cuestión de no poder proteger a su mariscal de campo, de no darle tiempo, de que el juego terrestre no funcione para nada, y de repente volvió Joe Alt y todo empezó a funcionar un poquito mejor. Gran partido de Kimani Vidal, 117 yardas en 23 acarreos y un touchdown, y no solamente fue un gran partido de él, sino que el juego terrestre funcionó muy bien. Me gustó el planteo de Greg Roman, fue más creativo en ese diseño de corridas. Y obviamente tenemos que hablar de Justin Herbert. Qué lindo ver jugar a Herbert cuando está bien. La verdad que los pases que hace son de muy alto nivel. Conectó muy bien con un rookie que mencionamos la semana pasada, como alguien que de repente apareció y se consolidó nuevamente en este partido. Oronde Gadsden, lamentablemente no llegué a agarrarlo en Fantasy. Si todavía está por ahí en sus ligas. Yo lo intenté hace un ratito y no pude. No. Traten de hacérselo. El tight end rookie, novato, tuvo 5 recepciones para 77 yardas y muy buenas recepciones, muy importantes. Buenas de hecho, manos. Buenas manos también, muy buenas manos. Curioso, ¿no? Un tipo con sangre NFL, su padre era wide receiver, jugó en los Dolphins y, dato de color, que no lo van a escuchar en ningún otro lado, sino es en falso punteo, fue el tipo en atrapar el último touchdown de Dan Marino, de toda su carrera. Lindo. El padre de Gadsden. Lindo gatito. Nuggetsito. Para terminar con este partido, y esto quizás nos pueda valer de un poquito de debate, y tiene que ver con esto que mencionabas al principio, ¿no? ¿Qué hacemos con esta situación de quarterbacks de los Vikings, donde está todo muy, muy embarullado, muy enquilombado? La verdad que la imagen de Wentz durante todo el partido era de un dramatismo. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Lo veías hacer muecas de dolor, salir golpeado, frustrado, tirado ahí después de la última intercepción mirando para arriba con una sensación de ¿qué hago acá? No quiero estar acá. Más o menos. No quiero estar acá. Sí. Dolor, pero no era un dolor mental, la parte del dolor físico. Sí. Que claramente... Y la verdad que muchas veces me lo pregunté y creo que no debo haber sido el único durante el partido. ¿Por qué sigue en la cancha? Ya está el partido. Sigue en la cancha. En los últimos 2 drives está el partido liquidado. O sea, tan malo es Max Brosmer. Tan malo es, por lo menos ponerle un rato. Lo pusieron al final para tirar dos pasecitos, pero tendría que haber entrado mucho antes. Y lo otro que me pregunto es, J.J. McCarthy de verdad no estaba para jugar. O sea,
se hablaba incluso de que podían llegar a ser un par de partidos. Ya van, creo que 5 partidos que no juega J.J. McCarthy. O 6. Ah, no, 5 porque hubo un bye. Y en todo este barullo está esta cuestión que el año pasado, no hace 3, 4 años, el año pasado, en este plantel estaba Sam Darnold y estaba Daniel Jones. Quizás estamos hablando hoy de los 2 mejores quarterbacks que están jugando en esta temporada, o 2 de los mejores 5. Ahí va. 2 de los mejores 5 para ser un poquito más realistas, pero 2 de los mejores 5 es una barbaridad, Ale, los tenías en tu plantel. Con que fuesen 2 de los mejores 15 me alcanza, ¿entendés? Claro, los tenías en tu plantel y ahora no tenés quarterback. No tenés, porque el novato que habías tomado, lo pusiste 2 partidos, fue un desastre total. Tan desastre que no quisiste ni volver a ponerlo, probablemente cuando ya estaba recuperado. Y preferiste quedarte con un Carson Wentz a media máquina, porque también un tipo lesionado que lo tuviste que dejar arrastrándose en la cancha porque no te animabas a poner al tercero. O sea, una situación realmente muy complicada. Creo que un mal manejo de plantel. A mí no me queda otra opción que pensar, Ale, esto es un mal manejo de plantel. Porque si bien vos podías confiar en J.J. McCarthy, te tenías que quedar o con Daniel Jones o con Sam Darnold. Te tenías que quedar con uno de los dos. Yo entiendo el argumento de darle el 100% de la confianza a J.J. McCarthy, pero vos los tuviste ahí, los viste, les viste la evolución, porque no es que de un día para el otro se hicieron buenos. Vos tuviste, de hecho fuiste artífice de esa evolución, sí, de los 2 quarterbacks, sí. Los desarrollaste. Y no digo, o sea, no los quiero juzgar tanto por haber confiado en J.J. McCarthy, porque de hecho digamos, tampoco podemos jugarlo por lo que pasó hasta ahora, porque fueron 2 partidos y es prácticamente un novato, aunque no lo sea. Y probablemente en su carrera J.J. McCarthy, quizás no es este año, quizás sí, pero es un buen jugador y probablemente dé vuelta a la situación, y más con un head coach como O'Connell. Pero la verdad que la situación a hoy es una mezcla realmente muy complicada. Déjame agregarte un poquito de información para que la cosa se ponga más fea todavía. Carson Wentz, operado, ya está fuera definitivamente. Por ende, digo, esto es o J.J. McCarthy o Charles Bronson, no sé cómo se llama, no sé, el suplente. Max Brosmer. Escuchate la seguidilla de partidos que le quedan a los Vikings por delante. Lions, Ravens, Bears, Packers, Seahawks, Commanders. Uf. Muy dura la situación. Algunas defensivas muy picantes, algunas ofensivas muy picantes. Ningún partido que digas, bueno, este lo juego tranquilo. Son todos partidos que van a demandar de los Vikings. La defensa de Brian Flores no está en su mejor nivel. No es la defensa del año pasado ni de casualidad. No es que es pésima, pero no está en su mejor nivel. No está logrando lo que lograba el año pasado. Entonces, a la ofensiva a los Vikings se les va a pedir. En este momento están últimos en la NFC Norte, por debajo de los Bears incluso. Me animo a cantar temporada muerta. A menos que J.J. McCarthy de repente haga y florezca, que no parece estar cerca. Temporada muerta. Pero ¿sabes por qué temporada muerta? Porque tenés a los Lions y a los Packers en la misma división. Sí. Tenés, si fuese como los Ravens que decís, che, la verdad que no hay dueño, lo podemos pensar. Pero con ese schedule, esta situación y esos tipos que tenés en tu división, ya está, temporada muerta. El tema es la dificultad, ¿no? Como decís, hoy por hoy tenés a J.J. McCarthy, que es casi un rookie, tendrías que poder decir, bueno, listo, lo que me queda de este año es consolidar a J.J. McCarthy en su posición. Sí. Bueno, qué feo schedule para consolidar a un casi rookie. Y bueno, boludo. Está bien, no importa, pero es eso, lo vas a tener que bancar, vas a tener que bancarte que cometa errores, vas a tener que bancarte perder partidos quizás por paliza, pero tu objetivo de acá a fin de año es desarrollar a J.J. McCarthy, no te queda otra. Esperemos que le salga bien, porque si no puede ser un poco escandaloso. Creo que los Vikings no merecen estar en esta situación, como bien decís. O sea, se entiende la apuesta, pero si una apuesta pierde, pierde. Y no sería extraño que Justin Jefferson, que Jordan Addison, que cierta gente se empiece a incomodar con este año. No solamente con por eso te digo, es importante que se vea algo bueno de J.J. McCarthy. Porque si termina este año y J.J. McCarthy no va a pie con bola, ojo con los runrunes para la temporada que viene. Ojo con todos los runrunes. Innecesarios, porque Kevin O'Connell es un gran head coach y los Vikings son un gran equipo. Pero bueno, no tendrían... Ese es el punto. No deberían estar pasando por esta situación. Y ahí es donde compro lo que decís vos. Esto es un error en el armado del roster. Mala decisión de Kwesi Adolfo Mensa, el general manager, en dejar ir a los 2 quarterbacks y que se le pase lo que le pasó. Pero bueno, para los hinchas de los Chargers, a monitorear. Mekhi Becton y Derwin James se lesionaron durante el partido. Hay que ver qué sucede. Son 2 jugadores súper importantes. Mekhi Becton en el juego terrestre sobre todo. Y Derwin James, bueno, es posiblemente el mejor jugador de esa defensiva. O le pegar el palo. Así que importante ver qué sucede con ellos. Colito, así sin ton ni son hemos llegado al final de los análisis de la semana número 8. Nos queda contarle a nuestra distinguida audiencia qué le depara la semana número 9 y pasar por el juego del underdog.
Pero antes de hablar de la semana número 9, quiero que hablemos del juego del underdog porque hay cosas que contar, ¿sí? La semana pasada, a la hora de elegir los equipos, de draftear, digamos, a quién elige cada uno para el underdog, los Chicago Bears eran underdog frente a los Baltimore Ravens porque jugaba Lamar Jackson. Cuando se anuncia que Lamar Jackson se baja del partido, las líneas de Las Vegas cambian y los Bears dejan de ser underdog. Entonces, en el chat de BlackBerry que tenemos en el grupo de Falso Punteo, con el negro y con el Colo muy dignamente dijo, che, mira, Pero pará, chicos, vamos, te faltó contar una parte previamente a eso. que el negro no había El elegido. Claro, el raconto fue. El negro no llegó a mandarnos, como hace siempre, digamos, en sobre cerrado, por escribano, toda la bola, a quién quería elegir. Entonces vos, Ale, elegiste a los Giants. Al negro le elegimos a los Bears, porque dijimos, el negro viene hablando de los Bears, lo eligió al principio de temporada como de worst to first y demás. Y yo elegí a los Jets. Sí. ¿Ok? Después llega el sobre cerrado del negro y el negro quería elegir a los Saints. Entonces vos le decís, che, si querés te lo doy. Entonces yo digo, bueno, perfecto. El negro elige a los Saints, yo elijo a los Bears. Y así había quedado configurada la semana. Y después sucede esto que decís, que cambia la línea de los Bears a quien yo había elegido previo al partido. Y ahí viene este momento. Aclaraste y oscureció. Yo ahora, o sea, yo hasta recién sentía que había sido noble, ahora creo que nos cagaste. Porque vos ganaste, o sea, vos elegiste a los Jets, básicamente, y ganaste. No, tío, pero ¿qué pasó? Yo me había quedado con los Bears. Previo al partido, el domingo a la mañana, digo, chicos, y esto fue realmente yo lo pensé y dije, che, la verdad que los estoy cagando si me quedo con los Bears. Porque los Bears ahora están a 2 puntos de diferencia, no son underdogs. Entonces yo dije, che, chicos, la verdad que no da que elija a los Bears con esta noticia de Lamar. Me quedo con mi selección original, que fue los Jets. Y la verdad es que dije, estoy yendo al muere, ya entrego la semana, pero me quedo con mi dignidad. Fue así mi pensamiento. Entrego la semana, pero me quedo con mi dignidad. Y bueno, el universo premió mi Yo nobleza. creo que reflejándonos en lo que está pasando en la NBA, cuando la NFL investigue los escándalos de apuestas, yo personalmente voy a emitir un comentario anónimo que le voy a hacer llegar al señor comisario Marcel Godel para que investigue qué está pasando acá. Esto es medio turbio. De una forma u otra, el Colo acertó un partido, así que ahora se pone 2-6 el underdog. Por lo tanto, compartimos punta 2-6, 2-6. El negrito 1-6-1, que tuvo en su momento un empate. Así que esta fecha es importante. Si esta fecha puede lograr que alguien se despegue, el Colo elige primero, yo segundo y el negro por sobre cerrado va tercero. Pero antes de elegir el underdog, les vamos a contar qué partidos tenemos esta semana. Jueves, Thursday Night Football, 9:15 de la noche, hora argentina. Los Miami Dolphins reciben a los Baltimore Ravens. Los Dolphins underdog para esta semana con 7,5 puntos de diferencia. Domingo 2 de noviembre, ya estamos en noviembre, la puta madre. Primera ventana, 2 de la tarde. Los Patriots reciben a los Falcons. Los Packers reciben a los Panthers. Panthers underdog también. Los Bengals reciben a los Bears. Los Texans reciben a los Broncos. Los Steelers reciben a los Colts. Lindo partido. Los Titans reciben a los Chargers. Los Titans son underdog. Y los Lions reciben a los Vikings, que también son underdog. Cierra la primera ventana con los New York Giants recibiendo a los 49ers. Los Giants, curiosamente, no son underdog contra los 49ers. Deberían, honestamente, con todo lo que me cae bien Jackson. A ver cómo está la línea, si querés la revisamos a ver si se movió. No hace falta. Pero la chequeé. Y la localía, y que los 49ers vienen todos rotos, y vienen de perder. Sí, los 49ers también vienen todos rotos. Está bien. A ver, te digo, para Giants. ¿Dónde estás? Bueno, yo sigo entonces 5:05 de la tarde, segunda ventana. Los Jacksonville Jaguars van 2,5. a visitar... 2,5 favoritos de los 49ers. Bien. 5:05 de la tarde, los Jacksonville Jaguars visitan a los Raiders en Las Vegas en un partido que nadie quiere ver. Sigue también en esa misma ventana a las 5:05. Los Rams en su casa reciben a los New Orleans Saints, también candidatos al underdog. De hecho, el underdog con mayor spread de esta semana, 12,5 puntos a favor de los Rams. La poca fe que le tiene la gente a los Saints de Tyler Shough, por favor. Los Buffalo Bills a las 5:25 reciben a los Kansas City Chiefs en el partido de la semana. Qué lindo, por favor. Este clásico moderno. Es el Colts Patriots de esta generación, claramente. Ahí tenemos a nuestro Brady, a nuestro Manning, pero son Josh Allen y el señor
Patrick Mahomes se enfrentan 5 y 25. Y Sunday Night Football, un partido un poco devaluado por el estado de los Washington Commanders que reciben a los Seattle Seahawks a las 9 y 20. Cerramos la semana con un Monday Night Football para el olvido entre los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals. Puede ser divertido, Sí. Le tengo un poco más de fe a ese partido de lo que lo estás promocionando. Divertido sí, irrelevante. Ya estamos en la etapa de la temporada donde los partidos son relevantes o irrelevantes. Es un partido irrelevante. Ni los Cardinals ni los Cowboys van a pelear por nada. No, va a tener sus condimentos, a ver si vuelve Kyler Murray. Está bien, otra vez, divertido pero irrelevante. Una cosa no quita la otra. Bien, a lo nuestro. A lo nuestro. Entonces, juego del underdog. Son candidatos para underdog. Los Dolphins contra los Ravens en su casa. Los Packers contra los Panthers. Los Panthers son los underdogs, perdón, en casa de los Packers. Los Titans en su casa contra los Chargers. Los Vikings de visitantes contra los Lions. Y los Saints de visitantes contra los Rams. Elige primero el Colito. Colo, ¿quién es tu candidato para esta semana? La verdad que no está fácil esta semana, pero lo tengo claro. Lo tengo claro y voy a elegir a los Dolphins. Por varios motivos. Primer motivo, vienen de su mejor partido. No sabemos todavía si va a jugar Lamar. Segundo motivo, juegan de locales. Tercer motivo, es un jueves. Los jueves son raros. Son raros. Es un día raro. Bien, el Colo va con los Dolphins entonces. Me toca elegir a mí y, como bien decís, es una semana difícil. Realmente no hay partidos que uno diga este puede ser el batacazo. Así que voy a optar por el criterio que utilizo siempre que los partidos son difíciles y es elegir un duelo divisional. Voy a ir con los Vikings contra los Lions, esperando que J.J. McCarthy se despierte y le cambie la cara a unos Vikings que tienen armas para ganar a los Lions. Tienen con qué. O sea, está. Si J.J. McCarthy juega, las armas están. Perfectamente. Y el negro, como siempre por sobre cerrado vía escribanía, nos envía su elección para esta semana, que es nada más ni nada menos que los Carolina Panthers contra los Green Bay Packers. Me gusta esa selección. Interesante. Me parece que es lógica. Dentro de los que quedaban, me parece la mejor opción. Es la lógica de lo ilógico, que esta liga nos da bastantes cosas ilógicas, así que es una buena selección. Bien, damas y caballeros, hemos llegado al final de el episodio 158 de Falso Punteo. Como siempre, les agradecemos su atenta y amable escucha. Recuerden que pueden seguirnos, suscribirse, likearnos, comentarnos, enviarnos cartas de amor, bombas, anthrax, lo que tengan ganas. Todo será bien recibido. Colito querido, como siempre, un placer compartir con vos esta noche esta conversación. Y si no tenés nada más que decir, yo entonces digo que esto fue Falso Punteo.